Buenos días, son las 12:30 de la mañana, esto es la redacción abierta de Intereconomía, las 11:30 en la Comunidad Canaria, soy Rafael Núñez Huesca. Tenemos un programa interesante en el que vamos a analizar, entre diferentes asuntos que nos ofrece la actualidad política del día, principalmente pivota en torno a ellos uno que es el principal, que es la manifestación que se celebró en el día de ayer en Madrid, en la Plaza de Colón, convocada por el Partido Popular, por Ciudadanos y también por Vox, en la que los manifestantes, las decenas de miles de manifestantes, a juzgar por la delegación del Gobierno 45.000, a juzgar por los convocantes 200.000, sea como fuere, y vamos a abordar el asunto del número, no se preocupen, sea como fuere, fue una manifestación en la que se clamaba por unas elecciones generales ya y sobre todo por una defensa de la unidad del país y se exigía el fin de la negociación con los partidos separatistas. Están viendo ustedes imágenes de la manifestación con decenas de miles de banderas rojigualdas. También habrán podido observar que aparecía por allí alguna bandera con la cruz de San Andrés o cruz de Borgoña, la vieja bandera española. Ha sido, como digo, una manifestación controvertida con respecto del número, porque saben ustedes que los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación de izquierdas, hablan incluso de pinchazo. El periódico de Cataluña lleva incluso a su portada, a 5 columnas, un titular que dice pinchazo de la derecha. Vamos a poder ver todas esas portadas de todos los periódicos españoles, lo vamos a analizar en breve con todos nuestros invitados que hoy son Iván Vélez, que es el director de la Fundación de NAES, además de arquitecto y divulgador e histórico, es uno de los alumnos más aventajados del materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Vamos a tener también al alcalde de Brunete, a Borja Gutiérrez, vamos a tener también a nuestro compañero Miguel Gutiérrez y vamos a tener por último a Luis Valcarce, que es el redactor jefe de Periodista Digital. Como les decía, hoy han ocurrido y van a ocurrir diferentes asuntos, pero el principal de todos ellos tiene que ver con el análisis de la manifestación del día de ayer. Manifestación que, a juicio de las izquierdas, sería una manifestación convocada por las derechas, incluyendo, por supuesto, también a Ciudadanos entre esas llamadas derechas. Las direcciones de los partidos políticos se reúnen hoy, este lunes, en Madrid, después de la manifestación del domingo en la Plaza de Colón. En la Plaza de Colón se reclamó la convocatoria de elecciones generales y un día antes de que comience en el Tribunal Supremo el juicio a los principales líderes independentistas catalanes. Saben ustedes que mañana, día 12, empieza en el Tribunal Supremo el juicio a los golpistas o a los presuntos golpistas. Mañana, como digo, en el Tribunal Supremo comenzará el juicio del procés contra 12 líderes separatistas, 9 de ellos acusados de rebelión, que organizaron y promovieron el referéndum del 1 de octubre de 2017 y proclamaron de manera unilateral la independencia de Cataluña mediante una llamada DUI, una declaración unilateral de independencia. Además, hoy, tratándose del Día de la Mujer y la Ciencia, así está reconocida por la Organización de Naciones Unidas, cabe destacar, según muchos medios de comunicación traen, y otros muchos no solo traen, sino que también denuncian, que apenas hay mujeres en las carreras científicas. El 80% de los estudiantes de este tipo de carreras son hombres, y esto, a juicio de algunos medios de comunicación y de algunos partidos políticos, sería una realidad que habría que corregir inmediatamente, porque no podría ser que algunas carreras de ciencias el equilibrio entre sexos, ellos dirían entre géneros, esté en un 80% favorable a los hombres. La desigualdad entre mujeres y hombres en las carreras científicas se quiere poner de relieve en este Día de la Mujer y de la Ciencia. En España, además, dicen estos medios de comunicación, el 54% de los estudiantes universitarios son mujeres, es decir, hay más mujeres que hombres. Pero, sin embargo, las mujeres serían una clara minoría en las carreras de ciencias. Y esto, como digo, es una realidad, pero es una realidad que a muchos no gusta.
Es cierto también que hay en otras muchas carreras donde los hombres son minoría, como por ejemplo en psicología o en enfermería, y nadie aboga por un reequilibrio que vuelva al 50%. Bueno, ya tal y como les decía, tal y como les anunciaba, estamos ya con el primer invitado del día de hoy, que es Iván Vélez, director de la Fundación DENAES. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. ¿Estuviste ayer en la manifestación? Por supuesto. Es, a juicio de algunos medios de comunicación, estoy leyendo y estoy escuchando que fue un pinchazo. Yo no creo que fuera un pinchazo, es que depende de las expectativas y depende, bueno, pues sobre todo de lo que se espere de este tipo de concentraciones. Quizá la gestión de las imágenes pues no fue la mejor, porque por la tarde, horas después de terminada la concentración, pues circularon unos vídeos que demuestran que allí éramos unos cuantos, pero claro, si no se sacan en el momento inmediato, pues das pie a que haya una contraofensiva mediática, porque los medios no son inocentes, como bien sabes, Rafa. La Fundación DENAES, que normalmente siempre está a la vanguardia de este tipo de concentraciones o de manifestaciones, ayer sencillamente se sumó, no fue la organizadora, sí, sino que se sumó a una causa que entendíais legítima y justa. Claro, esta es una convocatoria que lideran los tres partidos que se oponen al golpismo nazi y claro, ahí no había protagonismo para las plataformas cívicas. Entonces nosotros nos sumamos, como nos sumamos a toda iniciativa que fortalezca a la nación como nuestro propio nombre indica. Tres periodistas leyeron el manifiesto. Saben ustedes que los partidos políticos se peleaban entre ellos durante las negociaciones por ver cuál tenía el papel más protagonista y llegaron a un entente cordial según el cual iban a ser tres periodistas los que leyeran el manifiesto. Tengo para mí, y esto no es oficial, que cada uno de los periodistas era afín a cada uno de los tres partidos políticos principales de la convocatoria. Vamos a ver si les parece los cortes de ese manifiesto leído, como digo, por tres compañeros de profesión, tres periodistas. Nos han pedido a todos venir a esta plaza de Colón sin necesidad de portar o exhibir logotipos o banderas de los respectivos partidos. Lo han hecho así porque hoy aquí a todos nos une una única bandera, la bandera de España. El Gobierno ha cedido al chantaje de aquellos que quieren destruir la convivencia ciudadana en nuestro país y ha renunciado a defender la dignidad de los españoles con el único objetivo de mantenerse en el poder. Cedió al recibir con lazos amarillos al presidente de la Generalitat en la Moncloa. Cedió al trasladar a los políticos presos a la cárcel de Lledoners. Cedió al aceptar la bilateralidad entre iguales en la reunión de Pedralbes. Cedió al torcer el criterio jurídico de la abogacía del Estado. Cedió al aceptar las 21 exigencias del secesionismo. Nosotros, los reunidos en esta plaza, compartimos y por compartirlo representamos el hartazgo de la inmensa mayoría de los españoles ante la deriva suicida del gobierno de Pedro Sánchez. Y afirmamos una vez más, y todas las veces que haga falta, nuestro compromiso con la unidad de la nación española, patria común, indivisible, de todos los españoles, patria de todos. España, patria común e indivisible de todos los españoles. Artículo 2 de la Constitución. Esto lo dice Albert Castillón, que es un periodista catalán, como habrán adivinado por su nombre, pero absolutamente hostil a las tesis separatistas. Hablando de catalanes y de partidos catalanes, como es Ciudadanos, un partido de origen catalán, pero con implantación nacional, se dice que fue Ciudadanos el que, contraviniendo las normas que los organizadores se dieron justo antes de la manifestación, incluyó entre sus seguidores o distribuyó banderas de la Unión Europea. Desde luego allí había gente repartiéndolas y todo... ¿Lo corroboras? Lo corroboro porque a mí me dieron las dos banderas, obviamente rechacé una de ellas, porque es que resulta que los golpistas están en la Unión Europea, no están en Ulan Bator, entonces eso hay que decirlo.
Pero por eso vamos a rechazar a la Unión Europea. Sí, sí. No, hay que mantener, no rechazar, pero sí una postura crítica, evitar el papanatismo europeísta del que ya hablaba Unamuno en su momento, es decir, que Europa no es la solución en absoluto a los males de la nación española, como se demuestra todos los días, porque, insisto, esos señores están todavía en esos países. Bueno, parece ser que sí que fueron ellos, y aún así la mayor parte, la inmensa mayoría de las banderas eran españolas. Simplemente pues el entusiasmo europeísta de Ciudadanos, con su toque afrancesado, pues estuvo presente, y en fin, pues supongo que ellos piensan que esa es la solución, porque habrá un público muy moderno pues que quiere hacer ondear ese tipo de banderas, pero bueno, nosotros creemos que la que nos representa a todos es la rojigualda, vamos. La rojigualda. Ahora seguiremos abordando, porque me parece un debate muy interesante, y es un debate además que se está abriendo en los últimos meses, el de la Unión Europea sí, Unión Europea no. Yo no creo, en cualquier caso, que tú, Iván, seas lo que podría describirse como un eurófobo, pero sí como un euroescéptico, escéptico con respecto de esta Unión Europea. Sí, escéptico, claro. Excepto muy pero escéptico. vamos a abordar... Más que escéptico, diría yo que soy, pero bueno. Pero tampoco, mi opinión es una cosa personal, ¿no? No, pero es una cosa personal, pero la sé... tuya, tu opinión no es una opinión cualquiera. Sí. Tú, para mucha gente, eres un líder de opinión que escribe libros y que nos nutre a los demás de materia gris o de argumentos intelectuales. Ya saben ustedes que Iván es una persona que, en fin, que escribe libros, que por cierto vamos a hablar, si nos da tiempo, también sobre las últimas novedades de la conquista de México, que es el último libro que va a sacar Iván, además dentro de muy poquito tiempo. Ya digo, pero vamos a posponer todo esto porque tengo una última hora, Iván. Pues dime. Una última hora que es muy interesante. Y fíjense ustedes, antes de dártela te diré, para un segundo republicano, para un seguidor de la Segunda República, ¿qué fecha crees que es la más interesante o que ellos reivindican con mayor fervor? Hombre, pues por ejemplo el 14 de abril. 14 de abril. Noticia de última hora. Está muy cerca del 1 de abril, por otra parte. Exactamente, el 1 de abril saben ustedes que es la fecha en la que se supone, y a juicio de Franco en aquel comunicado, tercer año triunfal, se acaba la guerra civil, el ejército rojo, cautivo desarmado. Bueno, pues 14 de abril, estamos en 14 de abril, es la fecha en la que me has dicho, efectivamente, es una fecha clave, es casi actúa como un tótem esa fecha del 14 de abril. Bueno, pues según fuentes de Moncloa, esto me lo están chivando por el pinganillo mis compañeros Javier Torres y Alba Vila, el presidente del gobierno podría convocar elecciones el próximo 14 de abril. Saben ustedes que el miércoles, pasado mañana, se cumple la fecha, el límite para aprobar los presupuestos generales del Estado, y parece que no va a haber presupuestos generales del Estado. Pues eso es lo que llevamos pidiendo mucho tiempo, mucha gente, llevamos pidiendo elecciones. Él, además, llega a la Moncloa, pues prometiéndolas. Es uno de los, ya sabemos que los compromisos de Sánchez se los lleva al viento, pero bueno, sería muy de agradecer que hubiera una convocatoria cuanto antes. No es un comunicado oficial, ¿eh? Bueno, pero está circulando. Yo sé que vuestras fuentes son muy poderosas y llegáis a todos los sitios, entonces tiendo a creeros. Si no, pues tenéis que... ¿Tú crees, en cualquier caso, porque bien, estamos reclamando elecciones desde hace mucho tiempo para sacar al Ocupa con K de la Moncloa, donde nunca debió llegar, pero en este contexto político, ¿tú crees que los resultados que podrían arrojar las urnas serían beneficiosos para España? ¿Serían interesantes? Bueno, vamos a ver, es que, claro, esa fecha acaba de salir ahora mismo, sí. Hace un minuto que la conocemos. Hay que pensar que detrás de esa fecha, si es que se confirma, hay toda una estrategia que probablemente empezó el viernes pasado. Es decir, con rebajar, con escenificar, perdón, una especie de un sainete de ruptura con los separatistas, que son a quien le debe Sánchez su puesto tan preciado en la Moncloa. Entonces, bueno, cabe sospechar pues que detrás de esto hay nuevos acuerdos para ese día. Y luego, además, como dices tú, el símbolo del 14 de abril puede funcionar, porque en España hay mucho nostálgico de todo tipo, de todo pelaje, ¿no? Entonces muchos pensarán, como muchos viven en la ficción de que en la Segunda República había una especie de confederación de naciones, estos son delirios que se manejan muy a menudo, pues pueden pensar que esto es el regreso, la restauración, porque España, gran parte de nuestros compatriotas viven en una especie de bucle constante entre la Segunda República, el franquismo y la guerra civil. Hay una realimentación propagandística. Entonces, pues creo que pudieran ir por ahí los tiros, que haya algo precocinado. Todos sabemos que
la transparencia no existe en la política española, que todo se cuece en sitios muy reservados, con unas élites muy concretas, unos individuos muy concretos, y algo de eso tiene que haber, si es que se confirma, insisto, claro. Si ese se confirma, porque podría suponer esto no otra cosa que un globo sonda para que los separatistas se asustaran ante lo que podría venir en sustitución de los socialistas en el poder, un triple alianza de derechas, y que esto pudiera modificar la situación, el estatus de los separatistas en el Congreso. Saben ustedes que a día de hoy son muy contrarios a aprobar los presupuestos. Bueno, pues vamos a ver si esto acaba de confirmarse, porque saben ustedes que el 26 de mayo hay elecciones, triple elección, autonómicas, locales y europeas. Poner justo un mes antes otras elecciones podría ese resultado condicionar a las que vendrían después. Claro. Es decir, la operación es complejísima y yo no sé hasta qué punto al presidente del Gobierno le conviene esto antes que unirlas, es decir, hacer un superdomingo electoral. Desde luego, es una jugada arriesgada si es que acaba confirmándose. Bueno, desde luego, la simbología de la fecha es ¿esto opera, a tu juicio, puede operar en su beneficio? ¿Puede movilizar desde esa perspectiva que yo le supongo a muchos de los posibles votantes de las así llamadas autodenominadas izquierdas, que luego otra cosa es que lo sean, pues puede funcionar, porque ya insisto, aquí hay una especie de bucle constante. De hecho, además en Televisión Española ahora mismo hay una serie que se llama La República, es que es una tabarra continua y sistemática de vuelta, vamos, darle vueltas a lo mismo todo el rato, todo el rato. Cosas que ocurrieron hace ya 80 años, por cierto. Dejábamos de hablar de la Unión Europea para hablar de esta última hora, que ya digo, es una filtración, pero no es en absoluto un comunicado oficial. Y me decías que esas banderas de la Unión Europea, que incluso a ti te prestaron una y la rechazaste. No las toco, no las toco. No las rechazo, simplemente que no las cojo. Pero, y hablo como si hablara el imaginario colectivo de nuestro país. Pero si Europa nos ha beneficiado mucho, si los fondos estructurales europeos nos han beneficiado mucho, estamos en un mercado común. Claro, sí, vamos, ya sé por dónde vas, quiero decir, pero si uno echa la vista atrás se da cuenta que el tejido industrial ha desaparecido, que estamos convertidos en un país de servicios, que además desde Europa se ha dado mucha cobertura a los movimientos disolventes de la nación, y entonces pues desde la perspectiva nacional, no de ningún negocio que yo tenga entre manos, pues creo que la Unión Europea no nos sirve en este sentido. Pero y por otra parte, que la gente se tome la molestia de saber quién y cómo y por qué se fundó el mercado común europeo, que luego dio paso a la pseudo-unión, porque de unión pues tiene lo justo. No es una nación ni es una confederación de estados, son una serie de acuerdos. Entonces, bueno, pues pero vamos, en España sí, Europa tiene mucho. El mito de Europa funciona a pleno pulmón. Bueno, tú estás diciendo que en Europa se ha dado cobertura a los movimientos separatistas españoles y en concreto a este último, al catalán. Se les da voz, yo no digo cobertura, pero no se les da voz, se les escucha, se les deja circular libremente. Pero si no está en Alemania, no está insisto, no está en Bueno, pero eso tiene que ver con una legislación nacional alemana, no con Europa. Nos entendemos. Y además todas las cancillerías internacionales y Bruselas, que cuando el golpe de Estado salieron a favor de la unidad de España. Explica cuál es en realidad tu hostilidad. Hombre, vamos a ver, pues mi hostilidad nace Europa. Mi hostilidad nace de la pérdida de ingenuidad consistente, la ingenuidad en creer pues efectivamente que hay una unión real. No la hay una serie de naciones, entre ellas Alemanias, muy poderosas, pues que moviendo la propaganda europeísta pues hacen unas políticas muy del gusto alemán. O sea, insisto, yo creo, y estoy dispuesto a debatir con quien haga falta, que Europa no ha sido un gran negocio para España, en absoluto. Y yo insisto, si se tiene Europa como freno, si es que no lo vinculamos a la manifestación de ayer, claro, no a otras. Si alguien cree que Europa es un freno para los secesionismos, pues, en fin, creo que eso no funciona, porque además la idea del federalismo desde Europa se va a cultivar, y el federalismo es la trampa con la cual pues quieren moverse muchos, porque otro de los mitos españoles clásicos actuales es el del federalismo, que es una especie de solución a todos los males territoriales, así llamados territoriales. La solución a todos los males territoriales. Volvemos a la manifestación de ayer y quiero que escuchen ustedes a Santiago Abascal, que su nombre fue coreado e incluso se
se apelaba a una presidencia del gobierno en manos de Vox. Quiero que escuchen a Santiago Abascal, como digo, después de la manifestación en los platós de esta casa de Intereconomía. Bueno, hoy es un día de unidad, a pesar de esas diferencias y a pesar de nuestros diferentes planteamientos en muchas cuestiones, y estamos convocando a la gente a las urnas, estamos pidiendo que nos dejen votar, y cuando los españoles voten yo creo que también tendrán en cuenta quiénes somos los que estamos dispuestos a facilitar, a crear y a organizar una alternativa nacional al Frente Popular y quiénes están mirando hacia un lado y hacia otro. Bueno, esto es Santiago Abascal. Vamos a escuchar ahora a Javier Ortega Smith, que es el secretario general del mismo partido, de Vox. Que no se negocia con golpistas. En segundo lugar, que hay que instar la ilegalización de todas las organizaciones que están defendiendo la ruptura de España. Y en tercer lugar, porque ha llegado la hora de convocar elecciones. Esas elecciones que prometió y que no ha cumplido. Ha llegado la hora de darle la palabra a los españoles. Porque los españoles, a diferencia de que podamos participar o pertenecer a diferentes partidos, hay algo que nos une, que es la unidad de España y el Estado de Derecho. Insta Javier Ortega Smith a la ilegalización de los partidos separatistas, que es algo que desde la Fundación de Naes y tú particularmente habéis reclamado desde hace mucho tiempo. Sí, años, lustros quizá. Desde siempre. Desde siempre. Gustavo claro. Bueno, padre también, Es que, yo siempre lo recuerdo clamando por la ilegalización. Claro, claro. Yo, sin embargo, tengo mis reservas con respecto a esa operación, porque... No, pero ya verás la luz. No, fuera de bromas. No se acaba con el separatismo ilegalizando sus partidos. No, vamos a ver. España no es una esencia eterna. Está amenazada, puede destruirse, se destruirá como todas las naciones. Es que si fuera eterna, además, no habría que defenderla, pues ya solita funcionaría. Entonces, que existan todos los hispanófobos que se quiera, pero hombre, no los subvencionemos. Es decir, que yo puedo montar una sociedad pues para cometer grandísimos delitos, pero que no me dejen luego inscribirla en el registro. Es decir, lo que no tiene sentido es que partidos que programáticamente, insisto, programáticamente, no es que como una especie de deus ex machina aparezcan así, sino que programáticamente se forman, o sea, se fundan precisamente para la destrucción nacional, esa nación les deje sentarse en las instituciones. No, de ninguna manera. Pero eso no sería de alguna manera pervertir la democracia. Vamos a seleccionar... La democracia, eso yo no sé, explícame lo que es la democracia. Es que democracia son muchas cosas. Democracia ateniense, democracia soviética... la democracia parlamentaria que funciona en nuestro país desde hace 40 años. Pero es que en otros países, ya lo hemos dicho muchas veces, no se les dejaría a los Puigdemont de turno pues estar allí a la sopa boba encima pues atentando contra la integridad nacional. Es que además lo dicen claramente, cosa que es de agradecer, no se andan con tonterías, y van con el lacito ese famoso, y va el presidente del gobierno y los recibe. Eso es inaudito. Son un tipo que lleva un lazo que significa que tú eres una especie de manipulador del Poder Judicial y que no hay Estado de Derecho, y va el otro y le recibe divinamente. Eso son anomalías. España es diferente en ese sentido. Alberto Núñez Feijóo se suponía que no iba a acudir a la manifestación, a última hora se sumó. Ha también tenido la amabilidad de contestar a las cámaras de Intereconomía, y esto es lo que dijo. No hay ningún presidente del gobierno que la pueda negociar, y mucho menos un presidente del gobierno que no ha salido directamente de las urnas, y mucho menos un presidente del gobierno que es presidente del gobierno porque le apoyan aquellos que no creen en la soberanía popular, que es el independentismo catalán. Hay muchos críticos con Núñez Feijóo, en concreto un amigo en común que tenemos, que es Pedro Insúa, que es precisamente gallego. Él es hipercrítico con la política... Yo también lo soy, he escrito algunos artículos que está llevando criticando a fondo a este señor. Núñez Feijóo. Sí. No representa al PP, al nuevo PP. Habrá que verlo, ¿no? Hay que verlo. El PP yo creo que sigue todavía pues con cierta dialéctica interna sin resolver. La prueba es que sigue teniendo un gran predicamento Feijóo y que ha habido algunos destellos de aparición de Soraya de nuevo, en fin. Bueno, eso es un partido político, ellos sabrán. Borja Gutiérrez, que lo tenemos ya en el plató, no parece no estar muy de acuerdo. Hombre, a mí es que me fascinan los políticos porque son incapaces de hacer autocrítica. Borja sí que ha hecho alguna vez con respecto a... Si le apretas mucho a lo mejor, pero hay que apretarle muchísimo. Bueno, y el último testimonio también que captaron nuestras cámaras en el día de ayer, Andrea Levy, que es vicesecretaria del Partido Popular a nivel nacional, aparte de diputada autonómica catalana. Andrea Levy.
Vimos cómo aceptó ese documento de Torra con esos 21 puntos y siguió negociando. Los independentistas no se van a volver ni demócratas ni constitucionalistas del día a la noche, por lo tanto no puede negociar y tiene que convocar elecciones. Basta ya de Pedro Sánchez porque vamos a ver que será capaz de todo. Andrea Levy, esta manifestación lo que hizo, a juicio de muchos, fue modificar la postura del gobierno, abierta a la negociación con los separatistas, y un día antes, 48 horas antes de que se celebrara esa manifestación, el gobierno rompe relaciones con los separatistas y Pedro Sánchez, además, en este fin de semana lo ha repetido más de una vez, rechaza la autodeterminación porque dice que no es constitucional. Mirad la autodeterminación que defiende el independentismo en Cataluña. No solamente no es constitucional y, por tanto, no la vamos a aceptar nunca. Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Dentro de la Constitución diálogo, fuera de la Constitución no hay diálogo posible porque solamente son monólogos. Pero la autodeterminación, como os decía, no solamente no es constitucional, es que además, de manera reiterada, la sociedad catalana ha dicho que no quiere independizarse de España. Este hombre cada día dice una cosa, ¿no? Yo ya... Sí, cada sermón es distinto con respecto al anterior. Esto es lo que tenemos, este es el presidente de gobierno que tenemos y yo creo que lo del viernes pues, fue una escenificación que hizo pues, para intentar desactivar la manifestación. Él es aliado de los separatistas, él habla de nación de naciones, de plurinacionalidad, no hay nada que hablar vamos, no se puede seguir con esta dinámica, no se puede de ningún modo. Él además, bajo ningún concepto acepta la igualdad entre españoles, él habla de territorios, esto es que es increíble, parece que es uno de los políticos más reaccionarios que se pueden tratar en España. Abascal reclama directamente, hemos escuchado a Javier Ortega reclamar la suspensión legal de los partidos separatistas y legalizarlos directamente, tal y como se hizo con Bildu, y Abascal reclama directamente la suspensión de la autonomía catalana sine die. Sí, claro. Primero, que el golpe debe sofocarse hasta las últimas consecuencias con la detención de sus responsables y de sus conspiradores. Y nos referimos a la presidencia de la Generalidad, que todavía en las últimas semanas seguía amenazando con una vía violenta eslovena para declarar la independencia de Cataluña ante la inacción gubernamental. Segundo, que debe suspenderse la autonomía de Cataluña para reinstaurar el orden constitucional, el Estado de Derecho y el imperio de la ley en España. Tercero, que deben ser desarticuladas las bandas mafiosas y violentas que impunemente en Cataluña ejercen la amenaza y la violencia contra los disidentes del golpe de Estado en estos momentos. A ver, estoy de acuerdo con Abascal. ¿Estás de acuerdo? Suspender la autonomía sine die. Vamos a ver, las autonomías teóricamente están, o esa es la propaganda oficial, para descentralizar, para acercar la administración al ciudadano, etcétera, etcétera, no para constituir protoestados o pseudoestados dominados por unas élites regionales. Entonces, los que creemos en una nación de ciudadanos libres e iguales, no podemos consentir que una región, pero no Cataluña, Molina de Aragón, por ejemplo, pues haga diferencias entre compatriotas. Entonces, si eso no funciona, como esto como la Constitución no ha bajado, que yo sepa, el monte Sinaí, pues se podrá embridar a los señores que se salten las leyes. Así de claro. Es que lo que no podemos tener es ciudadanos de primera y de segunda, barreras internas. Es que eso no es lo que nosotros buscamos. Vale, pero también hay que pensar en las consecuencias. Y finalmente eso es otra cosa, eso es otra cosa. Las consecuencias de tomar esta medida. Es decir, eso es otra cosa, pero va ligada también a la política de décadas de concesiones. Es decir, has dejado ya empoderarse, como diría un moderno, de tal manera a esos colectivos que ahora es difícil. Hay que actuar con mucha prudencia. Yo soy consciente de ello. También te digo que el pseudo 155 que se aplicó el año pasado, pues parece que iba a desatar una violencia callejera brutal y ahí no se movió nadie. Parece ser, el otro día cuando trajeron a los políticos encarcelados a la prisión de Soto del Real, parece que iban a colapsar las calles porque el pueblo catalán, esa metafísica que utilizan ellos continuamente, se iba a echar a las calles. Pues no, fueron 4 gatos que madrugaron y que tendrían el día más o menos libre. No hay tanto ardor guerrero como parece. Y cuando se desconectan las fuentes financiadoras, baja mucho la tensión.
Es un gran negocio la secesión en España, ¿eh? Sí, sí, bueno, ese es uno de los aspectos quizá menos... Es un negocio, el que quiera forrarse, que se meta en esos mundillos, que es fácil que encuentre un buen sueldo. Que se meta ahí, que diga que se lo cree todo, claro, y claro, que... Sí, sí. Señor Cotarello vive fenomenal, ejemplo, ahora se ha ido a vivir a Gerona ve a Talegón, y ve a Talegón. Oiga, yo llego aquí, digo que me lo creo todo, que ustedes son una nación oprimida. El Nicolás también, por lo visto, ya va haciendo... El pequeño Nicolás. Sus pinitos. Sí, bueno, esto con respecto a la actualidad, pero antes no me gustaría que te marcharas sin que me dieras la última hora con respecto de la conquista de México, del libro. ¿Tenemos alguna novedad? Pues la última hora es que ya el libro está en imprenta y que sale dentro del día 6 de marzo. Ya está, ¿6 de marzo? Sí. Es decir, menos de un mes. Menos de un mes, 3 semanas me parece, o por ahí, sí. 6 de marzo y además ya hay una portada. Ya hay una portada, está acabado, vamos, me imagino que está ya metido en el horno. ¿Tú ya la has entregado? Ya no hay marcha atrás. Y si ahora vieras una errata, ¿qué hacemos, macho? Pues esperar que a la segunda se agote la edición y corregirla. Las erratas son una plaga ahí que no hay quien se libre de ellas. Alguna habrá, claro. No hemos hablado tú y yo y además va de alguna manera inserto en esta corriente de la que Iván es uno de los protagonistas, a mi juicio. Es una corriente historiográfica, pero que trasciende la historiografía, que yo creo que ya se ha instalado en la cultura popular. Perdón, una corriente que reivindica una serie de acontecimientos nacionales, de héroes nacionales, la polémica con Blas de Lezo en los últimos días, y que yo creo, a mi juicio, que está también contextualizada en un escenario político muy concreto. Y van con los libros, Pedro Insúa, María Elvira Roca Barea, hace muchos años Arturo Pérez Reverte, aunque tanto tú como yo tenemos nuestras... Javier Santa Marta también. Javier Santa Marta del Pozo. Todos estos han ayudado a que hoy se reclame, y no solo por parte de Vox, sino por parte de una mayoría de los ciudadanos, que el cine, ya sea español o sea de fuera de España, haga, financie y produzca películas, filmografía, que por fin atiendan a lo que hemos sido en el pasado. Sí. Bueno, ya hace poco, de hecho, publicamos, Javier Santa Marta y yo, un articulito en ABC la semana pasada, reclamando algo que es extraño, y es que los productores no se han dado cuenta del filón tan enorme que tenemos en España, porque además el guión lo tienen casi hecho en todos los casos. Los españoles tenían ese afán por dejar por escrito sus hazañas y sus hechos. Bueno, pues que vayan a Naufragios, el libro de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, y tienen una epopeya impresionante. Las cartas de relación de Cortés, bueno, en fin, ahí tienen pues para hacer películas, series, que algunas se van a hacer, a ver con qué resultado. Bernardía del Castillo con la historia verdadera, en fin, tienen muchísimos, pero muchísimos. Lo que pasa es que es un país tan acomplejado y con tanta gente trabajando en contra pues, de la unidad nacional, pero también del pasado común, pues que esto encuentra dificultades, pero yo creo que se debería hacer. Vamos. De hecho, más de una vez hemos dicho que aquí estamos para arrimar el hombro en lo que se pudiera. Algo se hará, pero me parece insuficiente y es una pena, la verdad es una pena. Dices que, en fin, que estos temas no se han tratado, cuando se han tratado, como por ejemplo con 1898, los últimos de Filipinas, o con Oro, de Agustín Díaz Yáñez. Oro tenía algún destello interesante, tampoco hay que... ya te he leído. Yo creo que Oro tiene cosas interesantes de verdad, creo. Bueno, es una especie de puzzle se puede salvar algo de Oro, pero vamos, el cómputo global del cine histórico español es un desastre absoluto. Empezando por el título, es que ya si pones Oro, pues ya creas ahí una desazón, ¿no? Que los españoles querían oro, evidentemente, pero todos quieren oro y siguen queriendo, y todos quieren petróleo y seguirán queriendo, pero claro... el título ya causa rechazo, ¿no? Incluso Pérez Reverte, que saben ustedes que es el autor de aquella historia de Oro en la que luego se basa el director de la película, dijo literalmente en un tuit: mi historia hablaba de ambición y épica, y en la película se han olvidado de la épica. Claro, queda muy poca épica. Bueno, sea como fuere, este tipo de películas yo creo que están reclamadas, están siendo reclamadas, hace falta mucho dinero, y a Santiago Abascal decía que si aquí no se hace, que él se comprometía a llevársela a Mel Gibson o a Clint Eastwood o a alguno que no tuviera complejos, porque yo creo que además del debate sobre la historia de España, del debate estrictamente nacional, yo creo que nuestra historia representa una serie de valores que desgraciadamente hoy
están siendo puestos en duda constantemente. El valor, el belicismo, un ejemplo, el honor. Claro, así hago publicidad en mi libro, hay que hacerla, ¿no? Claro. Como ya lo hacía Umbral, no vamos a hacer lo demás, ¿no? Rodrigo de Rangel es un noble, un hidalgo que va con Cortés. Una vez terminada la conquista de México, él pide poder conquistar una provincia. Y él está enfermo. Y lo hace para ganar fama. Porque él tenía la vida resuelta. Lo dice literalmente para ganar fama. Y en un momento de flaqueza, Bernal del Castillo le dice, usted no puede retroceder. Pero no por dejar de ganar X dinero, dice, porque ¿qué van a decir de usted? O sea, ese concepto del honor, esa mentalidad estaba operando en ese momento. Y era gran parte del combustible de estos señores. Es así, el afán de trascendencia estaba ahí, guste o no guste. Ya sé que desde la óptica de hoy eso no gusta. No gusta, ya lo sé que no gusta, porque el Imperio Español es criticado pues por involucrar armas, como es lógico y evidente, por su aroma católico, y eso crea un enorme rechazo. Pero es que no hay otra forma de entenderlo. O sea, entenderlo como una especie de banda depredadora que va avanzando, pues no, porque entonces no tiene sentido muchas de las cosas que se iban haciendo por el camino. No tiene sentido. Si tú vas a saquear, no tienes por qué tocar ningún templo y tirar los ídolos. Tú vas a por el oro y te vuelves. Y no se hizo otra cosa. Se hizo una transformación gigantesca, de escala mundial. Pero bueno, los complejos es muy difícil vencerlos. Bueno, pues hay algunas personas que estáis en ello y ojalá tengáis suerte, porque será en realidad la suerte de España. Iván Vélez, como siempre, mil gracias, ha sido un placer. Igualmente. Publicidad, a la vuelta estamos con el alcalde Brunete, Borja Gutiérrez, Partido Popular. Pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta a la 1:07, en la península, a las 12:07 en Canarias, tal y como les había prometido, y además sé que ustedes son fans de Borja Gutiérrez, pues aquí lo tienen, en carne mortal, ha descendido hasta la redacción abierta de la mañana. Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí, y además tengo que decir que Intereconomía tiene muchos más fans de lo que dictan los audímetros y odómetros, ¿no? Porque a mí ayer, por ejemplo, en la manifestación me paró mucha gente de ver, o sea, eso es una muy buena noticia para el medio y bueno, y para todos, lógicamente. Es muy buena señal, y ya te contaré yo la cantidad de anécdotas que tengo en mi barrio aquí en Madrid de gente que me para y que me dice que me reconoce, que me da, en fin, consejos, métete con este, no te metas con este. Es decir, que muchas gracias, porque sabemos que nos ven mucho. Bueno, Borja Gutiérrez estuvo ayer, como no podía ser de otra manera, en esa manifestación, una manifestación que a juicio de muchos fue, Borja, un pinchazo de la derecha. ¿Pero a juicio de quién? ¿A juicio de pues la a Sexta? Juicio de estos. Vamos a ver los periódicos, las portadas de los periódicos de hoy, que a partir de hoy me he propuesto que siempre sean ustedes conocedores de la actualidad por medio de las portadas de la prensa. La derecha, este es el diario El País, de esta misma mañana, escenifica su unidad ante decenas de miles de manifestantes. Vamos con el siguiente periódico. El periódico, concentración en Madrid contra Sánchez, la derecha pincha. Vamos con el siguiente. Este es el diario La Vanguardia, la escasa movilización de la derecha da aire a Sánchez. Y una fotografía con Colón atestado. Bueno, pues yo no sé. ABC, sencillamente, España y un mar de banderas rojigualdas al viento en la mañana de ayer domingo en Madrid. Por cierto, una mañana fría y desapacible, ¿eh? Se esperaba que fuera una mañana casi primaveral y no fue el caso. Y por último, creo que tenemos al diario El Mundo también, todas las banderas nacionales al viento, elecciones ya. Y sabes, ¿tenemos alguna portada más, Raquel? Creo que no, ¿no? Ya no hay más. Bueno, pues sabes que ese clamor, elecciones ya, parece que ha sido escuchado. Yo no sé si Pedro Sánchez ha escuchado a los patriotas o ha escuchado a los separatistas, que le han puesto pie en pared y han dicho que no le van a aprobar los presupuestos, y es por eso que habla de elecciones. Decía antes que hablaba de una filtración, sigue siendo una filtración porque no hay comunicado oficial de Moncloa, pero sí que se están haciendo eco todos los medios de comunicación de nuestro país de esa cifra oficiosa, que no oficial, pero cifra que ya circula por todo Madrid. 14 de abril, Domingo de Ramos, para los republicanos, el día de la instauración de la Segunda República. Elecciones generales, es muy probable, pero Sánchez estudia, como ven, según La Razón, convocar elecciones para el 14 de abril. Ya son todos los medios de comunicación los que señalan a esa fecha. Antes de que me cuentes alguna anécdota de lo que ocurrió ayer en Colón, ¿qué te parece esta última hora, Borja?
Bueno, pues estoy de acuerdo con lo que acabas de decir tú. Probablemente, a ver, yo lo comenté el viernes, que dependiendo de cómo se manifestara las imágenes, el movimiento que hubiera ayer en Madrid, Pedro Sánchez tendría que tomar una decisión. Ayer, y ahora lo comentaremos con mayor profundidad, lo que ocurrió ayer fue algo probablemente esperado, pero no por ello dejó de sorprendernos a todos la cantidad de personas, el espíritu que hubo y sobre todo, en fin, que hubo un acuerdo unísono entre distintos partidos políticos, que ahora comentaré por qué estoy en contra de esos titulares también, aparte de ser manipulados, pero por qué estoy en contra de esos titulares también que nos acabas de mencionar. Evidentemente Pedro Sánchez ha recibido el mensaje y no solamente promocionado o proporcionado por los ciudadanos españoles que ayer nos manifestamos, sino con sus propios compañeros de partido, porque hubo compañeros de partido manifestándose ayer, como el señor Corcuera, y otros que lo hacían desde la distancia o a través de los medios de comunicación. Y eso es muy difícil de llevar, porque es que no solamente estás hablando de que te están presionando como presidente del gobierno, sino es que tu propio partido corre el riesgo de desaparecer. Entonces, evidentemente, ha tenido que tomar cartas en el asunto. Yo lo único que lamento es que el 14 de abril, bueno, yo creo que podremos hacerlo, nos dará tiempo. En Brunete tenemos la representación del Nazareno, que es una pasión viviente, que se hace viernes y sábado, como será el domingo, es el domingo de Ramos, pues bueno, yo creo que nos dará tiempo a prepararnos para el domingo. Pero ¿tú crees, Borja, que si es que finalmente acaba confirmándose, que el 26 de mayo haya una triple cita electoral, autonómicas, locales y europeas, y solo un mes antes unas elecciones generales? ¿Tú esta estrategia cómo la ves? Porque bueno, es que el resultado de esas generales podría condicionar todo lo demás. Pues evidentemente eso es cierto. Lo que está claro es que el Partido Socialista está perdiendo adeptos a miles por segundos. Eso está claro. Eso quiere decir, uno, que las encuestas del señor Tezanos del CIS son absolutamente falsas, que eso ya lo sabíamos. Dos, que nos han seguido tratando e insultando a la inteligencia de los españoles diciendo que ayer se manifestaron 45.000 personas, cuando la realidad es que hubo por lo menos 4 o 5 veces más, por lo menos. Y eso, evidentemente, a pesar de que se trate de manipular a los españoles de a pie, el señor Sánchez, como presidente del gobierno, sí que ha recogido ese mensaje. Es una cosa muy arriesgada, pero eso quiere decir que el Partido Socialista está muy mal, y que puede llegar a estar peor, y que cada minuto que pasa es peor. ¿Y tú crees que el Partido Popular, repito, si esta fecha electoral estuviera confirmada, acudiría a las urnas con músculo político suficiente como para ganar? Bueno, yo creo que el Partido Popular está demostrando músculo político. Ahora lo que hay que ver es si la gente está recibiendo el mensaje que se está lanzando. Yo creo que ayer, una vez más, se demostró que Pablo Casado es un líder que piensa como pensamos todos los afiliados del Partido Popular, de los que estamos a pie de calle, no solamente los dirigentes políticos, sino los que estamos a pie de calle. Creo que Pablo Casado, insisto, demostró eso. Ahora, hay que ver si hay el tiempo suficiente para que toda la ciudadanía, todos los españoles, reciban de manera pertinente el mensaje, porque ya vemos que, por otro lado, los medios de manipulación, iba a decir, de comunicación, manipulan, esos que nos has enseñado, mezclando a todos en el mismo cajón, y no es verdad. No es verdad que ayer se manifestara toda la derecha. Ayer se manifestaron aquellos que defienden una España constitucional, una España regida por el rey, una España en la que no se desmembre, pero no se manifestó toda la derecha, porque Ciudadanos, amigos míos, no es derecha. UPyD, que también estaba allí buscando su espacio a base de codazos, no es derecha, es todo lo contrario, precisamente socialdemocracia. Por tanto, ese titular manipulador de los medios torticeramente vinculados a la izquierda y tóxicos, porque todavía La Sexta no sé qué diría, pero porque tengo por costumbre no verla por sanear mi cabeza, sobre todo los fines de semana, pero la realidad es que seguramente sería 3/4 partes de lo mismo. No se manifestó la derecha ayer, amigos. Hubo mucha derecha ayer, pero hubo una manifestación de aquellos que no quieren que España se rompa. Pero ojo, no nos confundamos a la hora de votar ni a la hora de dirigir nuestra vinculación del voto. Ciudadanos no es la derecha. Es cierto, se habla en todos los medios de comunicación de que fue la derecha la que se manifestó ayer. Bueno, pues no, la derecha estuvo, pero no solo la derecha. Ciudadanos en absoluto se le puede considerar un partido de derechas, por mucho que la izquierda procure desplazarlo a la derecha para así evitar compartir el trozo de tarta progre con Ciudadanos. Bueno, pues no, pues van a tener que compartirlo porque, por ejemplo, en Andalucía ha recibido centenares de miles de votos de votantes socialistas, Ciudadanos, y va a ser difícil que algún voto de la derecha, sobre todo a raíz de la gestión andaluza,
de la gestión de esos resultados electorales de Andalucía, algún voto de la derecha, repito, vaya a Ciudadanos. Quiero que escuches a uno de los asistentes, quizá uno de los miembros del Partido Popular que tiene más representación o mayor rango de representación institucional, que es el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que es de tu partido y es además uno de tus líderes que más te gustan. Vamos a ver a Núñez Feijóo. No hay ningún presidente del gobierno que la pueda negociar, y mucho menos un presidente del gobierno que no ha salido directamente de las urnas, y mucho menos un presidente del gobierno que es presidente del gobierno porque le apoyan aquellos que no creen en la soberanía popular, que es el independentismo catalán. Bueno, finalmente acudió a Alberto Núñez Feijóo porque la gente sospechaba que este hombre se iba a mantener recluido en Santiago de Compostela. Bueno, pues al final vino. Bueno, vino y el mensaje es bueno. Yo estoy de acuerdo con el mensaje. Pensaba que me ibas a poner alguna otra cosa que me asustara, pero... No, estás de acuerdo con Feijóo. Si yo sé que a ti te gusta mucho. No, vamos a ver, yo estoy de acuerdo con muchas políticas que hace Feijóo. Hay otras con las que no estoy de acuerdo y las manifiesto. Pero esto es así, es la libertad dentro del partido, afortunadamente. Que existe. Existe, lo que sí es cierto es que Feijóo sigue gobernando en Galicia y por algo será. Eso también hay que analizarlo. Pero en caso es que estas declaraciones son muy positivas y estoy completamente de acuerdo con ellas. El Partido Popular pide a la España de los balcones, que además esto es un eslogan que acuñó Pablo Casado y que opera bien, funciona bien, circula bien, la España de los balcones, ir a las urnas para censurar la actuación de Pedro Sánchez. Y parece que Pedro Sánchez lo ha escuchado. Vamos a escuchar esa apelación a la España de los balcones. El Partido Popular dice que el tiempo del gobierno de Sánchez ya ha acabado. Tenemos dentro de 100 días 3 elecciones de ámbito nacional, autonómicas, municipales y europeas, en las que lo que podemos hacer es pasar de estas plazas a las urnas. Esa España de los balcones que hoy ha bajado a las plazas, a las calles, tiene que ir dentro de 100 días a las urnas para hacer una moción de censura, para condenar lo que está pasando en España y para que el resultado electoral el 26 de mayo sea inequívocamente una censura a la actuación del gobierno socialista de Pedro Sánchez. Pablo Casado, este te gusta más aún que el anterior, ¿eh? No, este me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo y además por eso le apoyé y en tiempos mucho más complicados que los que estamos ahora mismo, y le seguiré apoyando porque representa lo que yo pienso. Además, cada vez acierta más porque es que son todas las líneas base que nos movilizan a todos los afiliados del Partido Popular, y me consta que ayer, cuando mencionaron su nombre, le aplaudió muchísima gente, sí. Y eso quiere decir que había mucha gente, independientemente del partido al que se sientan afectos, que le apoya a Pablo Casado. Completamente de acuerdo con lo que está diciendo. Básicamente se exigen las elecciones por un motivo muy sencillo, es decir, está gobernando un partido con un número de diputados francamente nimio, que además está avalado por aquellos que quieren romper a España. Lo repito muchas veces, pero es que es conveniente que la gente lo tenga claro. Los golpistas, los etarras y sus amigos, y los comunistas más rancios que ha conocido probablemente la historia moderna de nuestro país. Y eso no es un bagaje lo suficientemente consistente como para poder confiar en este señor. Y por otro lado, este señor dijo que además, en cuanto tuviera la presidencia del gobierno, convocaría de manera, o sea, se gestara la moción de censura contra el señor Rajoy, convocaría automáticamente elecciones. Y es más, exigía al presidente del gobierno, Rajoy, que si no se aprobaban los presupuestos debería convocar elecciones. Señor Sánchez, salvo que definitivamente venda España a los que quieren romperla, usted no va a aprobar los presupuestos y por tanto tendrá que convocar elecciones. ¿Cabe la posibilidad de que funcione sin presupuestos el gobierno? Sí, claro que sí. Cabe la posibilidad de que funcione con los presupuestos del Partido Popular, aquellos que votó en contra, que esto sería ya la situación más kafkiana que nos podríamos encontrar en todo este galimatías y sainete al que nos tiene acostumbrado el señor Sánchez. Puede gobernar con presupuestos prorrogados. ¿De quién? Del Partido Popular. ¿Y qué hizo el señor Sánchez con esos presupuestos? Votó en contra. Hombre, yo creo que la credibilidad política del señor Sánchez, si ya ha quedado muy denostada después de sus viajes en Falcon, después de ahora su nuevo libro que no ha escrito, en fin, después de todo lo que nos está deleitando en los últimos tiempos, si ya encima gobernara con los presupuestos que él votó en contra, sería absolutamente cum laude, y yo mismo, de verdad, le dedicaría, pues aunque sea 3 o 4 elogios por escrito, vía Twitter o vía artículo. Pasaríamos de denostarle casi a aplaudirle, porque tendría muchísimo mérito. Sí, tendría la cara mayor que he visto
visto en mi vida. No solamente la cara dura, con todo el respeto del mundo, sino que además sería un insulto a todos aquellos afiliados suyos que por defecto votan siempre en contra de las políticas del Partido Popular, y sería desde luego un sainete democrático que gobernara con ese presupuesto. Hay muchos españoles de a pie que Eduardo García Serrano se referiría a ellos como españoles de infantería, que es una palabra que me gusta mucho más que español de a pie. Hay españoles de infantería que tampoco, y no tienen tampoco por qué saberlo, no entienden por qué no se puede gobernar con unos presupuestos prorrogados. Y tú, salvando las distancias, que eres alcalde de una localidad de casi 10.000 habitantes, me gustaría que me explicaras qué ocurriría si en Brunete un año no aprobarais unos presupuestos y tuvieras que trabajar con los del año anterior. Ya digo, salvando las distancias, el presupuesto muy pequeñito que puede tener Brunete en comparación con el presupuesto del Estado. Pero, ¿cuáles serían tus problemas? ¿A qué te enfrentarías? Bueno, a mí me ha pasado. ¿A ti te ha pasado? Sí, la legislatura pasada estábamos en minoría, conseguí aprobar unos presupuestos con el apoyo de Izquierda Unida, pero el siguiente año ya estaban en fase electoral el resto de partidos y me votaron en contra de los presupuestos, pero yo gobernaba con unos presupuestos prorrogados míos que había aprobado yo. Es un detalle bastante importante a la hora de tener el criterio definitivo. ¿Qué ocurre cuando tú prorrogas los presupuestos? So pena de otras muchas cosas que no se pueden ejecutar, pero la principal y básica es que no puede haber inversiones. No puede haber ningún tipo de inversión más que las que renueves del año pasado, que son, si ya las has finalizado, ya no tienes inversiones posibles. Es decir, digamos que lo que asumes es el gasto en capítulo 1, el gasto computable básico. Todo lo demás es imposible de gestionar con unos presupuestos prorrogados. ¿Qué quiere decir esto para todos los que puedan estar más o menos en desconocimiento de la materia? Que España se paralizaría. ¿Funcionaría? Sí, pero paralizada. Es decir, no habría ningún tipo de crecimiento en cuanto a nueva gestión. Yo te confieso que no recuerdo, creo que en democracia nunca hemos tenido una situación parecida, nunca ha habido un gobierno que no haya podido aprobar los presupuestos. ¿A ti te suena que esto haya ocurrido? No, que me suene, no sé si en la primera época de la UCD, pero no... Yo creo que esto no ha ocurrido nunca. Es decir, que ¿quieres decir que no habría inversiones en educación ni en infraestructuras? No puedes, porque tienes las partidas, tú tienes las partidas aprobadas como tal, lo que no tienes ninguna opción es de meter ningún capítulo 6, ninguna inversión nueva, es decir, es lo que ya tienes de la legislatura anterior, que si se supone lo has agotado, y encima un presupuesto prorrogado, que llevamos con el prorrogado ya bastante como tiempo. 6 meses o por ahí. Sí, es decir, que ya todas esas partidas se van agotando. Solamente puedes ejecutar las que son básicas, es decir, insisto, principalmente el capítulo 1, es decir, el gasto de la estructura del Estado. Nada más. Todo lo demás se quedaría durmiendo el sueño de los justos, como decía mi abuela. Pues ahí tienen ustedes la razón por la que seguramente si estos presupuestos no salen, que no tienen ninguna pinta de salir, vayamos a elecciones. Porque el argumento es muy contundente. El país se paraliza, se para. Y además esto tendría consecuencias sobre el crecimiento del Producto Interior Bruto. Si el Estado no está trabajando... Hombre, y sobre las exigencias en cuanto al déficit se refiere respecto a la Unión Europea, para empezar algo bastante sencillo. Es decir, nosotros hemos estipulado una serie de hitos en el cumplimiento de nuestros compromisos con Europa y no los vamos a poder gestionar en absoluto. Entonces, porque no tienes el capítulo de gastos actualizado, por decirlo de alguna manera. Por tanto, como bien decía el señor Sánchez cuando convocó la moción de censura contra Mariano Rajoy, un presidente de una nación, un pueblo, pero una nación en concreto, no puede funcionar sin presupuestos. Es difícil. ¿Se puede hacer? Sí, pero sobre todo y ya por encima de todo, si encima son unos presupuestos que no has elaborado tú, sino que heredas de otro partido o de otro tipo de gestión, y encima tú no solamente los has votado en contra, es que los has denostado, porque el señor Sánchez se hartó antisociales de decir públicamente lo malvados que eran los presupuestos del Partido Popular, y resulta que ahora cabe la posibilidad, bueno, de hecho está siendo en estos momentos, está gestionando y gobernando con los presupuestos renovados. Mucho ojo, es que los presupuestos ya se han renovado de facto, que es que esto el presupuesto de Mariano Rajoy, es decir, el Partido Socialista está gobernando con el presupuesto del Partido Popular que votó en contra, porque el presupuesto se renueva automáticamente el día 1 de enero. Es decir, llevan 2 meses ya gestionando con los presupuestos del Partido Popular. ¿Sí o sí? ¿Sí o sí? Quiero que escuchen al protagonista de toda esta comedia de opereta que es Pedro Sánchez, decir que él sí trabaja por la unidad de España, no como las derechas, que lo que trabajan es para dividir a los españoles. Y eso no es nada patriótico, nos dice
Falconetti. Como presidente del Gobierno, faltaría más. Yo respeto la concentración que se está celebrando hoy en la Plaza de Colón. Pero también digo que están haciendo una concentración en contra de una persona, de mi persona, que cuando fue líder de la oposición y hubo 2 referéndums ilegales en Cataluña, una declaración unilateral de independencia y un artículo 155 que se tuvo que aplicar en consecuencia como para defender la unidad de España y sobre todo para restablecer la Constitución en Cataluña, permanecí siempre como líder de la oposición al lado del Gobierno del Partido Popular. Por tanto, sí, el Gobierno de España trabaja por la unidad de España y trabajar por la unidad de España significa unir a los españoles y no enfrentarlos como están haciendo las derechas en la Plaza de Colón hoy. ¿Qué tienes que decir? Bueno, hombre, ya definitivamente nuestro presidente tiene más cara que un buey con paperas. O sea, eso es literal. O sea, un tipo que pertenece a un partido político que aprobó la ley de memoria histórica, que es el mayor enfrentamiento que han sufrido los españoles después digamos, de la amnistía general que hubo después como en el comienzo de la democracia, todavía puede acusar a unos partidos políticos de alentar el enfrentamiento entre españoles. Un tipo que es presidente del gobierno legal, pero ilegítimo, a mi juicio, apoyado por aquellos que quieren no solamente romper a España, sino que han tratado y han gestionado y han gestado golpes absolutamente de Estado, deplorables, y que por eso están en la cárcel muchos de ellos. Ese tipo sale ayer diciendo que una manifestación en defensa de la unidad de España es una manifestación contraria a los intereses generales y desleal. Pero bueno, este señor, yo no sé qué se toma por las mañanas, pero desde luego no le está haciendo ningún bien. Y a los hechos me remito, y más allá de la chanza, sus propios compañeros de partido son los primeros que le están dando golpes en la rodilla con un palo. El señor Bello, que no es que sea santo de mi devoción, ni mucho menos, todo lo contrario, porque yo siempre lo digo, yo por defecto de un socialista nunca me fío. Eso siempre lo repites. Esto es que es así, y además yo trataría de que la gente lo tuviera presente. Nunca se debe fiar de un socialista. Pero es cierto que el señor Bello fue uno de los primeros que pidió la dimisión de Carmen Calvo, de la vicepresidenta del gobierno. Luego eso quiere decir que algo está pasando dentro del Partido Socialista que no están viendo bien. Y Felipe González, y Alfonso Guerra, Joaquín Leguina, etcétera. Muchos Corcuera estuvo en la manifestación, muchos altos cargos del Partido Socialista. Luego, este señor, lo que tenía que haber hecho ayer, yo no digo que no dé el mitin, a mí me parece bien que haga una contraprogramación, pero que pida, por favor, que no le saquen en la televisión. Es conveniente que después de escuchar estas declaraciones no vuelva a salir en televisión diciendo estas chorradas supinas, porque nadie se lo cree. Este señor, junto con el señor Zapatero, ambos de la mano, porque este le está haciendo bueno a Zapatero en muchos casos, son los que han tratado precisamente de romper la unidad de España de manera sistemática y sistémica. El señor Zapatero diciendo que acataría lo que saliera del Parlamento catalán y aprobando una ley de memoria histórica deplorable que haya tratado de enfrentar a los españoles, que afortunadamente no lo ha conseguido, pero ha permitido que algunos tipejos comunistas rancios de Podemos lo utilicen como arma arrojadiza contra el ecosistema y el bienestar de un municipio o de una ciudad. El kit de la cuestión, el motivo real por el que vamos a ir seguramente a elecciones el día 14 de abril, si es que todo esto acaba confirmándose, no es otra cosa que estas declaraciones que van a escuchar del presidente racista Quim Torra. No es que Pedro Sánchez haya reflexionado y haya escuchado el fervor de la calle en el día de ayer y se haya sentido estimulado por ese mar de banderas rojigualdas. No. Tiene que ver con una cuestión, una razón mucho más pragmática. Es el caso de las palabras de Quim Torra chantajeando una vez más al Estado, como llevan haciendo los separatistas desde hace 40 años, con, en este caso, no aprobar los presupuestos generales del Estado, si es que el Gobierno no se aviene a hablar de derecho de autodeterminación, que no es otra cosa que hablar de secesión. Escuchen al presidente racista Quim Torra. Nosaltres no tramitem pressupostos si en el paper que se'ns presenta no hi ha l'exercici del dret a l'autodeterminació, que nosaltres puguem parlar d'aquest exercici del dret a l'autodeterminació. Aquestes han estat sempre les nostres reivindicacions. O me habla usted de autodeterminación y llegamos a un acuerdo de cómo podemos hacer un referéndum vinculante y acordado según los resultados del cual podría Cataluña escindirse después de varios siglos de su matriz común española,
o yo no le apruebo los presupuestos y tiene que irse usted a unas elecciones generales. El chantaje de los separatistas una vez más. Bueno, pues yo sí, evidentemente, una vez más. Desgraciadamente tiene mucha más influencia de lo que debieran en estos momentos en el gobierno de España. Yo creo que ha llegado el momento, y aprovechando que ayer estaban no solamente subidos en ese escenario, sino que tuvieron su espacio de protagonismo algunos otros partidos más allá de la derecha, como es el caso de Ciudadanos, bueno, pidiendo y exigiendo la unidad de España, yo creo que ha llegado el momento de exigirles a este partido en concreto que se moje. Que se moje a la hora de proponer la ilegalización de determinados partidos políticos. No es normal que en España estemos todavía escuchando y se permita de manera libre a un señor decir que quiere romper España, que quiere ir contra el principio básico de la Constitución, un señor que representa un grupo determinado, un partido político. Yo creo que es el momento en el que tanto el Partido Popular como Vox deberían proponer a Ciudadanos definitivamente la eliminación e ilegalización de este partido político, porque no podemos estar permitiendo de manera continua estas afrentas, este bochorno, este insulto permanente a los españoles, a nuestra patria, a nuestra historia común y sobre todo a la que venga. Es absolutamente deplorable, deleznable y no se puede consentir ni un minuto más. Y por eso, y dado que Ciudadanos se manifestó de una manera contundente también ayer, es cierto que no me gustó algunas cosas y sé que fueron promovidas por ellos, como las banderas europeas, que no sé qué pintaban, porque estábamos defendiendo la unidad de España y me sacan con Europa, que perfecto, estamos dentro de Europa, pero no tiene que ver, se proponía única y exclusivamente la bandera de España, que eso, pues oye, creo que puede ser algo normal que vayamos solamente con una bandera, señor Rivera, no hace falta llevar las dos, eso para su casa o sus mítines. Y la realidad es que ha llegado el momento de que propongamos a Ciudadanos, se proponga a Ciudadanos la ilegalización de estos tipos miserables, porque lo son y además encima lo hacen con chanza, soberbia e insultando permanentemente la inteligencia de todos los españoles. Yo creo que puede ser un buen momento para saber si realmente Ciudadanos quiere la unidad real de España o simplemente es una pose que le ha venido bien en Cataluña para luego no hacer nada después de haber ganado las elecciones y que le puede seguir viniendo bien en según qué sitios de España. ¿Pero tú no crees que esa ilegalización de los partidos separatistas podría suponer una reacción agresiva en Cataluña y inflamar aún más los ánimos nacionalistas? Yo quiero ilegalizar los partidos sediciosos. Aquellos que permanentemente llevan en su discurso la ruptura, el referéndum o incluso el enfrentamiento, porque hay miembros del partido del señor Torra que han apostado por el enfrentamiento violento entre los españoles para poder solucionar el conflicto, según ellos, conflicto. Bueno, pues ese tipo de discurso no es un discurso que se deba permitir en un país democrático y moderno, que atente contra los principios fundacionales de la Constitución española. Es que esto no se puede permitir. No existe ningún país en el mundo que lo... Bueno, sí, uno, al menos que ahora sepamos, hay muchos más, pero uno que nos viene a nosotros en mente, que se llama República No Bolivariana Bananera de Venezuela. Tenemos una última hora que tiene que ver con esa noticia oficiosa, que no oficial, de que iba a haber elecciones el 14 de abril. Bueno, pues ha aparecido Adriana Lastra en Ferraz para hacer unas declaraciones públicas y resulta que ha venido a confirmar de manera indirecta esa sospecha que ya circula por todos los medios de comunicación y que es Vox Populi ahora en Madrid. Esa noticia según la cual el 14 de abril tendríamos elecciones. Adriana Lastra ha dicho literalmente que ahora están puestos de hoz y coz en intentar aprobar los presupuestos generales del Estado. Saben ustedes que tienen solo 48 horas para lograrlo. El próximo miércoles se cumple el plazo que el Gobierno tiene para aprobarlos. Si no lo consigue, ¿qué ha dicho Adriana Lastra? A respuestas de un periodista. Si no lo consigue, acortaríamos la legislatura. De manera que el miércoles podríamos hacer oficial esa fecha del 14 de abril para las elecciones generales. Si no lo consigue, y todo parece que no lo van a conseguir, porque ya han escuchado al presidente racista Quim Torra, o hablamos de autodeterminación, es decir, de secesión, o no hay presupuestos. No me creo que el Gobierno vaya a hablar de secesión, porque todo ya no me sorprendería nada, pero vamos, no lo creo. Luego, no hay presupuestos, y si no hay presupuestos,
seguramente habría que precipitar unas elecciones. Bueno, pues perfecto. Si aquí lo que se pretende es que este señor no vuelva a ocupar el sillón de la Moncloa nunca más. Nunca más. Y no hablo de su partido político. A mí me parece que, lo decían, hay 84 españoles que podían haber dado un paso adelante, que son los 84 diputados del Partido Socialista, y haber impedido que este señor, en su desequilibrio de gestión y su protagonismo exacerbado, nos estuviera llevando por la senda que nos ha llevado. En cualquier caso de parálisis, porque España está paralizada gracias a este señor. Bueno, no está paralizada, miento. Tenemos muchísimo más paro en muy poco tiempo. Luego eso quiere decir que vamos muy a peor. Lógicamente, todo lo que sea que este señor desocupe el sillón de la Moncloa, a mi juicio es algo positivo. Es una buena noticia, ¿no? Sí. ¿Te imaginas cuando ese señor efectivamente se marche de la Moncloa para siempre, y esto ya no habrá nadie que lo pueda modificar? Pedro Sánchez pasará a engrosar la figura de los expresidentes de España, a la misma altura que Adolfo Suárez, que Felipe González, que José María Aznar y Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ya va a ser un expresidente del gobierno de España, con toda la solemnidad y la altura y la veneración que se le pone que un Estado debe tener hacia sus expresidentes. Hombre, yo imagino que el PSOE hará con Pedro Sánchez lo que hizo con Zapatero. Es decir, le tuvo en el ostracismo más profundo durante bastante tiempo, porque yo creo que ellos se avergüenzan también de Pedro Sánchez. Tú hablas con socialistas de toda la vida en petit comité y ellos mismos están absolutamente sorprendidos de cómo puede llevar la deriva egocéntrica y narcisista de un tipo a casi tratar de destruir su propio partido con tal de sostenerse él. Esto los propios socialistas no lo admiten ni lo permiten. Entiendo que le tendrán el ostracismo hasta que llegue, esperemos que que tarde mucho tiempo, lógicamente, llegue un presidente del Partido Socialista, y ojalá no llegue nunca, pero si llegara, que tuviera el mismo desvarío que Pedro Sánchez y lo volviera a poner como, pues imagínate, como un mediador en Venezuela, que lo hemos tenido, señor Zapatero mediando en Venezuela, pero yo no sé si comía plátanos o qué hacía, pero yo no me puedo creer, no puedo concebir a este señor mediando absolutamente nada, si es un señor que no está equilibrado como para que pudiera estarlo también mediando, tratando de solucionar algún tipo de conflicto, ¿sabes? Por último, y antes de que te marches, estamos hablando de política nacional, pero a mí me interesa porque soy amigo tuyo y porque es un pueblo al que cada vez tengo más cariño y el que conozco. Precisamente he estado invitado por Borja y me gustaría saber qué novedades hay respecto de Brunete, porque estas elecciones a las que no paramos de aludir, no las generales, sino las locales, autonómicas y europeas, afectan directamente a tu localidad. ¿El Partido Popular ya tiene candidato? No, todavía no se han nombrado los candidatos en la Comunidad de Madrid. Estamos... No, digo en la localidad de Brunete. No, en ningún pueblo de la Comunidad de Madrid. ¿Ninguno? No se ha nombrado todavía en ningún pueblo de la Comunidad de Madrid. Muy mal te tendría que ir. Bueno, yo no sé, la política, yo desde luego quiero continuar. La política, ante todo nos debemos al partido, eso está claro, ¿no? Pero la realidad es que, bueno, pues estamos a la espera de que el partido decida, cuando decida nombrar a los candidatos, pues bienvenidos serán. Nosotros, mientras tanto, seguimos trabajando como hacemos siempre, de sol a sol, con muchísima ilusión, con más proyectos y con, si cabe, nuevas ideas. ¿Qué llevas como novedades? Entiendo que aún el PP de Brunete aún no ha elaborado su programa electoral, pero ¿tendrás algún proyecto ilusionante para la próxima legislatura? Hombre, hemos hecho muchísimos en esta legislatura y ahora están empezando otros muchos que no solamente dependían de nosotros, sino que dependían de otras entidades, de otras administraciones y se han puesto ya en marcha. Desde luego, la legislatura que viene el pueblo lo que verá es desarrollado el pulmón verde del pueblo, que empezaremos en mes y medio aproximadamente su construcción, que es la eliminación de las barreras arquitectónicas en el centro del municipio, uniendo dos parques, cambiando la ruta de los autobuses, sacándolo a unas dársenas, y eso, pues bueno, empezará dentro de muy poquito la obra, porque ya nos han aprobado el proyecto definitivamente con todos sus parabienes, y eso, sin lugar a dudas, pues será un cambio sustancial en la dinámica del municipio. Pero también llevamos otros proyectos, uno que especialmente a mí me hace ilusión como nieto de Guardia Civil, y es nada menos que la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil, prácticamente 2 veces y media más amplio que el actual, con más viviendas en una zona nueva, y que ya ha sido aprobado por la Dirección General, del que correrá a cargo del Ayuntamiento de Brunete, pero que en cualquier caso ha contado ya con el apoyo y la aprobación por parte de la Dirección General, y estamos muy satisfechos, y será quizás si gobernamos, uno de nuestros
mantras principales de gobierno y que vendrá muy bien a todos los brunetenses y que consolidará la presencia de la Guardia Civil en nuestro municipio, que a fin de cuentas forma parte de nuestro ecosistema habitual. ¿Quién no quiere a la Guardia Civil, exceptuando aquellos malnacidos que bueno... Cuatro etarras, sí. Exacto, pero el resto de las personas de bien... incluso hasta los de Podemos, porque bien le gusta a Pablo Iglesias tener la garita de la protección, con la protección de la Guardia Civil en la puerta de su casa. Luego estos comunistas, en el fondo, pues es como todo, también nos gusta tener la protección de la Guardia Civil. Y nosotros, desde luego, es un debe que teníamos y un compromiso con nuestro municipio, y así se va a hacer. Bueno, pues Borja Gutiérrez, como siempre, mil gracias por estar aquí en la Redacción Abierta, y te veo, Dios mediante, la semana que viene. Exactamente. Publicidad, y a la vuelta estamos con mi compañero Miguel Gutiérrez. Palancares Alimentación ha cerrado el ejercicio 2018 con un avance en su volumen de ventas del 15%, apoyada en la innovación de sus últimos lanzamientos. La empresa ha incorporado una nueva gama de cuñas de quesos cortadas, una familia de queso 100% leche de cabra y tapas en diferentes formatos con un enfoque internacional. Además, ha sido la primera en España en incorporar un indicador de intensidad del sabor del queso. Estas nuevas referencias se unen al amplio catálogo de Palancares que elabora en sus instalaciones de bullas, a partir de leche de cabra, vaca y oveja, tanto en quesos frescos, prensados, cremas y formatos especialmente diseñados para cubrir las necesidades específicas de la restauración moderna. Su tradición artesana le permite producir una magnífica colección de quesos y con denominación de origen certificada, como Murcia Albino y queso de Murcia curado. En el plano de inversiones lleva varios años a un ritmo constante con un presupuesto anual de 2 millones de euros para aumentar la eficiencia productiva de la compañía, ampliando además su capacidad de elaboración e incorporando tecnología de última generación. Palancares cuenta con unas instalaciones vanguardistas, las están viendo en estos momentos en su pantalla, con el objetivo de convertir sus quesos en un referente dentro y fuera del país, y una estrategia basada en una apuesta permanente por la innovación, la diversificación del producto y la alimentación saludable. Fruto de esa innovación fue la primera en sacar al mercado un queso sin lactosa, convertido actualmente en una categoría específica. Palancares Alimentación y estos quesos que hasta ahora ya, Miguel, a las 2 menos cuarto, como que abre el apetito, ¿no? Empieza a entrar el hambre, Rafa. Miguel Gutiérrez Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Rafael. Oye, por curiosidad, ¿tú qué eres? ¿De queso curado? ¿De queso tierno? ¿Cuál es tu tipo de queso favorito? El curado me gusta mucho. El que más, ¿no? Sí, sí, sí. ¿En Jaén tenéis tradición quesera? ¿Hay quesos? No es como en Castilla-La Mancha, pero en Jaén, como sabes, son muy aceitunas o olivas, como dicen algunos. Y ¿allí cómo se dice? Aceite. No, aceitunas, decimos aceitunas. Cogemos la raíz del árabe, no la raíz de óleo, que es la latina. La latina, sí. Es que saben ustedes que en la costa mediterránea, desde Cataluña, Aragón hasta prácticamente Murcia, Murcia incluida, se habla de olivas, y en la otra parte de España se habla de aceitunas. El queso a ti te gusta curado, ¿no? Sí, bueno. Me gusta el queso en general, Rafa, un buen queso. A mí también, a mí el queso me gusta. Hay un queso que me gusta mucho y sabes que me fastidia porque es un queso que no es español, pero yo creo que es el que más me gusta, que es el queso parmesano. A pesar que vas a decir el queso Brás. No. La típica bromita. ¿Por quién me tienes, Miguel? Tú sabes que yo no sería capaz de decir eso en directo. No, que va, no, Rafa, no. ¿Sabes cuál es el queso parmesano, no? Este que se sí. parte y casi se rompe. Está exquisito, no me digas que muy no. Bueno, muy la verdad bueno. es que sí. Pero por supuesto siempre defenderé públicamente a los quesos españoles que son los mejores del mundo. Bueno, Miguel, hemos estado hablando, sobre todo durante los últimos minutos de esta redacción abierta, que circula ya por los mentideros, los pasillos de la capital de España, una fecha para unas elecciones generales, 14 de abril. Una fecha fastidiosa también, porque vaya que Domingo de Ramos no es que sea muy fácil, poniéndoselo cómodo al votante, porque hay mucha gente que o bien se va de vacaciones
o lo que sea, ya les estás obligando en quedarse donde están empadronados para votar, pero sí que está bien pensado a lo mejor por el Partido Socialista en el sentido de que mucha gente que posiblemente no le vaya a votar no esté para hacerlo. Aunque... Claro, pero es que claro, si pones esa fecha, ¿a qué votante crees que disuade más? ¿Al católico o al no católico? Claro, el católico se supone que va a estar ocupado, no viendo las procesiones, etcétera, etcétera. Y el votante católico tradicionalmente ha sido de derechas, ya sea Vox o del Partido Popular. Entonces, claro, quizás no esté mal pensado por su parte. No está mal pensado, pero bueno, ya que facilite, lo ponga el día 26 de mayo y de una no las quitamos, porque a mí me hace volver 2 veces a Linares. Exactamente. A ti te vendría fenomenal votar 4 veces en un solo... Claro, yo llegar, votar mis europeas, mis municipales y mis generales, si es que fueran, bueno, porque sí, claro, yo las autonómicas se las voté el día 2 de diciembre. Sí, el resto de españoles, los que no tenemos la suerte de pertenecer a autonomías históricas, pues nos tenemos si Valencia no tuviera historia, ¿verdad? Exactamente, o Castilla, ya me contarán ustedes, Castilla no tiene historia. Cataluña y el País Vasco sí la tienen, pero Castilla no, en fin, esto es una locura. Sea como fuere, yo sé que hay novedades respecto de ayer. Bueno, antes de abordar las novedades... Bueno, ya ha habido una última hora, digamos, retocando esta última información que nos ha dado el periódico La Razón, y es que ha salido una representante socialista, una portavoz, me parece que era Adriana Lastra. Sí, Adriana Lastra. Y que ha dicho que, bueno, que todo depende de este adelanto electoral, dependería de qué pase con los presupuestos, que recordemos que el día 13 de febrero, estamos a día 11, es fecha límite, es decir, si finalmente los independentistas le dan el apoyo, pues no habría ese adelanto electoral, seguiría Pedro Sánchez con su legislatura. Sin embargo, si no se lo dan, que es lo que parece que va a pasar, porque Quim Torra está poniendo el precio muy alto, pide que se hable de la autodeterminación, cosa a lo que Sánchez se niega, o parece que se niega, porque no sabemos lo que se está hablando por detrás. Pues ahí está, Rafa, el adelanto electoral va a depender de eso. El toma y daca, ¿no? El toma y daca. ¿Tú crees que ahora ese adelanto electoral le pilla al Partido Socialista en un buen momento, en un mal momento? Bueno, en un mal momento está claro, Rafa, pero es que el Partido Socialista se está destrozando tanto por dentro. Fíjate la de voces disidentes que están saliendo, que cuanto antes mejor, porque esto cuanto más tarde se haga va a ser peor para el Partido Socialista, porque no creo que vaya a pasar nada, que vaya a recuperar esa imagen, por lo menos que tiene el Partido Socialista a corto plazo. Es decir, cuanto antes mejor, porque esto yo creo que solo puede ir a peor ahora mismo. Hombre, igual ellos tienen la esperanza algunos socialistas tienen la esperanza de que conforme pase el tiempo pues pueden intentar reestructurar el partido. Sí, pero ¿cuánto tiempo? Es que como mucho tenemos hasta 2020, tampoco no estamos hablando de que tengan 4 años para hacer las cosas bien, y es que en como se desmarquen mucho de los independentistas, pierden su apoyo, por lo tanto pierden lo que les sujeta en el gobierno, aunque realmente nunca creo que lo vayan a perder, Rafa, porque hoy lo ha dicho Albert Rivera, bueno, lo dijo ayer, perdón, muy claro, que como el Partido Socialista, digamos, se desmarque de los independentistas, va a dar igual, en el sentido de que los independentistas prefieren que esté Sánchez en el gobierno porque es un chollo, es básicamente lo que ha dicho. Y es que es cierto, porque el Partido Popular, con Pablo Casado sobre todo ahora, o con Albert Rivera, o con si alguno de estos tres, incluso Vox, estuviera en el gobierno, se desenvolverían con los independentistas con muchísima más mano dura que la que está haciendo Sánchez, que propone diálogo a pesar de que ellos solo proponen cosas que están fuera de la Constitución y que son inalcanzables. Hoy he hablado en el programa de Telecinco de Ana Rosa Quintana. ¿Ya lo tenemos? Sí, ya lo tenemos. Me dicen que ya lo tenemos, la presidenta del Partido Socialista, Cristina Narbona, que además, no sé si sabías, Miguel, que es la mujer de Josep Borrell. ¿Ah, sí? ¿Lo sabías? No tenía ni idea. Pues es la mujer de Josep Borrell, Cristina Narbona, y ha dicho lo siguiente en Telecinco. No puedo, Rafa, me dicen por aquí. No se puede. No se puede. Bueno, básicamente viene porque sí que he escuchado yo esa declaración, sí. Y es que viene a ahondarle lo mismo que ha dicho el presidente del gobierno, ¿no? De que fue autodeterminación ni hablar, y eso sí que ha acusado fuertemente a los que estaban en esa plaza de Colón en el día de ayer, y sobre todo, evidentemente, a los líderes políticos, de que se han dicho muchas mentiras, porque él dice que el Partido Socialista no ha cedido en nada con los independentistas. Claro, como si lo del relator que querían hacer no lo hubieran dicho ellos, por ejemplo, ¿no? O llevarlos de cárceles de Madrid a cárceles catalanas, claro, por ejemplo. No son concesiones. O inversiones millonarias en los presupuestos generales del Estado. Pues dice que no han cedido en nada y que de la autodeterminación no se ha hablado. Cosa que, bueno, remítanse a los datos, se ve muy claramente que sí que ha sido así. Pero bueno, es en la línea del Partido Socialista actualmente, ¿no? Partido sanchista, casi, más que sanchista. socialista. Raquel, sí.
Si tenemos estas declaraciones de Narbona, avísame porque las pondremos. Me dices que está Cataluña. ¿Cataluña a qué te refieres? La encuesta, ¿no? Ah, la encuesta de Cataluña del periódico Cataluña, efectivamente. Ya saben ustedes que el periódico, me gustaría que viéramos antes de ver la encuesta la portada precisamente de este periódico, del periódico del Grupo Z, del periódico El Periódico Cataluña, porque los titulares son, el titular de este periódico son, en fin, bastante duros. Vamos a verlo. ¿Cuál queremos? Bueno, sí, vamos a ver la estimación de voto en Cataluña. Raquel, quítame el sonido del pinganillo, por favor. Pues vemos ahí que, mira, fíjate, Rafa, Ciudadanos caería segunda posición, según esta nueva encuesta, y Esquerra Republicana pasaría a primera, o sea, como que hubieran ganado otra vez apoyo en esto de la independencia. Y Ciudadanos, fíjate, 30 o 31 escaños respecto a los 36 que tenía antes. Y vemos, es que, bueno, yo ya me lío con los nombres porque hay Junts per Catalunya. Sí, esto es de la antigua Convergencia, el PSC, en Común Podem, que es Podemos... Madre mía, el PP sigue bajando, ¿eh? Y ahora, Dos diputados. ¿Dónde está Vox aquí, supuestamente? No, no está, no está. Vox no, a juicio del periódico de Cataluña, Vox no tendría representación en Cataluña. Esto no me lo creo de ninguna de las maneras. Votos constitucionalistas que aboguen por la Constitución, solo estaríamos 31 de Ciudadanos, en el mejor de los casos, 30, y 2 del Partido Popular. Sí. Y bueno, y el Partido Socialista Catalán es que no lo tengo yo claro, porque a mí Miquel Iceta, cada declaración que hace me hace dudar más de que tengan claro esto de la Constitución y demás, Rafa. Pero bueno, si quieres vemos también esa portada, hemos dicho del periódico de Cataluña, ¿no? Sí, vamos a ver el periódico de Cataluña. Fíjate, la derecha pincha. Yo, es que de verdad esto se ha visto muchísimo por Twitter y bueno, en muchos de los medios progresistas que han tildado la concentración de ser un auténtico fracaso. Y, bueno, porque es que la delegación de gobierno decía que solo se habían reunido allí 45.000 personas, lo que viene a ser, Rafa, medio Santiago Bernabéu. Y yo he ido muchas veces a Santiago Bernabéu y cuando sales, pues sí, hay gente, pero es que yo ayer estuve en la manifestación y era un poco agobiante. Bueno, yo no me agobio porque, bueno, entre la gente, pero sí que había gente, joder, qué agobio tal, no sé qué. Y porque había muchísima gente que allí, pues yo no sé cuántas personas Vamos a ver colas, vamos a ver colas. Raquel, por favor, colas de la manifestación de ayer. Esas había que enseñárselas al periódico. Dime tú, aquí solo había 45.000. Y te voy a hacer otra comparación. Porque ese es el pinchazo, ¿eh? Sí, te enseñé, Rafa, hace un par de meses, esta manifestación que hubo en Linares de 35.000 personas que ocupaban el paseo de Linarejos, que me vas a comprar tú el paseo de Linarejos con la Plaza Colón. Con la Plaza Colón, que es mucho más pequeño, ya había 35.000. Es decir, que aquí multiplica por lo menos por 4 o por 5. Claro, o sea... Pero es que yo creo que el error fueron los organizadores, que en vez de decir, como siempre dicen los organizadores, aquí ha habido 1 millón de personas, dijeron que ha habido 200.000. Pues claro, pues ustedes digan que ha habido 2 millones y se quedarán 1. Pero vamos, sea como fuere, hay 45.000 personas. Pero esto es que hay que tener en cuenta que esto es la zona como la primera zona que está la prensa y tal, entonces ahí hay como una vallita, si te fijas. Claro, o sea, y no están como sardinas en lata precisamente porque son gente que está trabajando, que son los periodistas. Mira, fíjate, yo estaba por ahí justo, donde están esos chicos un poquito más para acá a la derecha, sí. Y ahí era claro, tanta gente que yo tenía una banderita de España todo el rato pegándome en la cabeza. Vaya, por Dios. Vaya con el viento. Igual era una de la Unión Europea. No, de eso tampoco lo he entendido mucho, ¿no? Que en una concentración por España se lleva una bandera de la Unión Europea. Pero bueno, dentro de lo que para cabe... descafeinar un poco, no sé. ¿Tú la cogiste, la de la Unión Europea? Yo es que fíjate lo que hice, Rafa, me puse un polo de España, pero con el frío que hacía no pude enseñarlo casi. Vaya por Dios. Tuve ahí un error de cálculo de la temperatura y no pude enseñarlo casi. Pero bueno, un ratito mira, sí que Felpisuco, ahí está Pablo Casado, está Juan Carlos Girauta. Sí. Pero vamos, que yo calculo que unas 150.000 más o menos. Es que hizo un cálculo Antonio Maestre en Twitter. ¿Antonio Maestre quién es? Antonio Maestre, pues es un periodista reconocidamente de izquierdas que empezó a hacer un cálculo, que no sé si es que lo pensó luego, el cálculo que estaba haciendo o cómo lo hizo, pero empezó diciendo que hay tantos metros cuadrados en la Plaza de Colón. Bien. Pues a esos metros cuadrados hay que restarle las fuentes y los espacios que no puedan ser ocupados por personas. Bien. Total, va reduciendo poco a poco los metros cuadrados. Total, que al final le quedan 48.000 metros cuadrados. Y él al principio del tweet decía, al principio de ese hilo decía que cabían unas 3 personas por metro cuadrado. Por lo tanto, te salen casi 150.000 personas, 144.000 para ser exactos.
Es decir, un número mucho mayor que lo que dice la delegación del gobierno. Y luego la gente empezó a criticarle. ¿Pero qué dices lo de izquierda? ¿No? Dijo, bueno, tal vez solo quepan por metro cuadrado 1 o 2 personas. Hizo ahí un recule espectacular para que le saliera el argumento. Pero yo, claro, yo me quedé con sus cálculos y dije, joder, pues más o menos lo que yo he visto. Digo, mucha gente, sí. Pero claro, luego recula 1 o 2, que 1 o 2 no, porque ahí estamos todos repegaditos y madre mía, qué agobio. ¿Fuiste con alguien más? Pues sí, fui con una ex de Intereconomía que estuvo aquí de prácticas, Paula, que estuvo aquí haciendo una entrevistilla para un trabajo el otro día. Y fui con ella y la verdad que nos lo pasamos muy bien, Rafa, muy patriótico todo ambiente. Y muy bonito. Sí, sí. ¿Y te gustaron los discursos? Los discursos sí, sobre todo el de María Claver, que fue como la que contenía más esto, han cedido en esto otro. Porque al final Carlos Cuesta, que yo era del que más esperaba, solo hizo la introducción. Carlos Cuesta era el más afín a Vox, Albert Castillón el más afín a Ciudadanos y luego está María Claver, que era la más afín al Partido Popular. Pues sí, pero Carlos Cuesta, que además es un periodista que yo admiro mucho. Sí, yo también. Y claro, solo dejaron la introducción, pero bueno, que en general, en líneas generales, el discurso muy bien y una manifestación que, como dijo Santiago Abascal, sí que puede ser determinante para que finalmente junto con los presupuestos, para que finalmente se hagan esas elecciones que tanto tiempo llevamos pidiendo, Rafa. Bueno, pues hay una última hora. Parece que el gobierno está hiperactivo en esta mañana de resaca de la manifestación, una manifestación que pinchó a juicio de ellos. Es verdad. Bueno, pues el gobierno ordenará, y esto sí que es oficial, la exhumación de Franco este mismo viernes en el Consejo de Ministros. Se está viendo ya que se tienen que ir esto ya y se está viendo las pilas con todo el tema ideológico. Yo creo que esto vendría a confirmar que va a haber unas elecciones en el 14 de abril, porque claro, si se están precipitando en todo. Entonces, pues vamos a empezar a darle verosimilitud a esa fecha del 14 de abril, porque es muy probable que haya elecciones generales. Esto sigue hinchando, te digo, la bolsa de votantes de Partido Popular y de Vox, ese tipo de cosas, porque ahora mismo esto no es de emergencia nacional. Emergencia nacional es lo que está pasando en Cataluña, que se pongan las pilas con eso y a ver si, que es que a lo tonto se van a quedar con 10 diputados, estos del Partido Socialista, Rafa. Exactamente. Bueno, Miguel Gutiérrez Pérez, como siempre, ha sido un placer. Un placer, mil gracias Rafa, por la actualidad, por la última hora. Vamos a irnos a publicidad, Raquel, y a la vuelta, un minutito de publicidad, no más, 1 minuto 10 creo que es en esta ocasión. Estaremos con el redactor jefe de Periodista Digital, que es Luis Valcárcel. Pues gracias, Bueno, pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta, son las 2:01 de la tarde en la península, las 13 horas, la 1 de la tarde en las Islas Canarias. Estamos en presencia del redactor jefe de Periodista Digital, Luis Valcárcel. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Rafa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien. Que sepas que me dieron el otro día recuerdos para ti. Estuve comiendo con Fran Tarrío. ¿Ah, sí? De La Coruña. Oh, viejo amigo. Y me dijo, me habló muy bien de ti. Se ve que comes con gente muy influyente. Bueno, pues Fran, si nos estás viendo, que me consta que siempre que puedes nos ves, aquí tienes, que le he dado el saludo a tu amigo Luis. Bueno, la actualidad obliga. Hace escasos minutos empezó a circular por la capital de España un rumor que Adriana Lastra, en una comparecencia hace escasos minutos, no ha desmentido. De hecho, a mi juicio, y esto es olfato periodístico, pero no es en realidad objetiva en absoluto, a mi juicio vendría a confirmar. Dice ese rumor que el 14 de abril, una fecha cargada de simbolismo para la izquierda española, se podrían celebrar las elecciones generales si es que, y esto sí que lo ha dicho explícitamente Adriana Lastra, los presupuestos generales del Estado fracasan, descarrilan. Y saben ustedes que solo quedan 48 horas para que esos presupuestos tomen o no cuerpo definitivamente. Y el separatismo no está por la labor. Quedan 48 horas para que se produzca una vuelta tan enorme que yo no lo veo. A ver, Luis, tu olfato periodístico, ¿qué te dice? A ver, ayer en otra televisión por la noche, analizando la manifestación y demás, sí, me topo con un tuit de Pedro Sánchez en el que dice que indignado porque los separatistas, textual, y las derechas tumbaban los presupuestos del 2019. Y mi lectura fue, esto huele a elecciones, porque era la primera vez que él directamente apuntaba a los separatistas. O sea, si te fijas, Sánchez... ¿Dijo separatistas o independentistas? Escribió los separatistas. Los separatistas.
Y era un dato, era llamativo que Sánchez se dirigiera de esa forma. Hay que saber leer, sí. En relación a los independentistas. Los separatistas y las derechas. Lo que yo vi ahí fue un cambio en el argumentario del gobierno. Es decir, ahora resulta que eran las derechas aliadas con los separatistas los que tumbaban los presupuestos, pero si no era que hasta hace 2 días tú te sentabas a negociar con ellos, no era que había que dialogar, no era que había que resolver, no era que había que hacer política y no era que los presupuestos no estaban sobre la mesa, no, que el tema de las cuentas del gobierno, las cuentas del Estado no estaban en discusión. Esto era dialogar, porque había que dialogar y para eso traíamos a un relator, a un mediador, a alguien que nos ayudara a dialogar. Pues la mentira del gobierno se les ha venido encima y ahí tenemos el resultado. O sea, y yo dije, ese tuit me olía a elecciones. Evidentemente no te puede ser la fecha, 14 de abril. Yo estaba viniendo para aquí y alcancé a leer que era algo que soltaba la agencia EFE. En la agencia EFE está Fernando Garea. Garea... ¿Algún contacto? Hombre, en el Partido Socialista sabe muy bien lo que es. De hecho, por eso lo ponen ahí. Por eso Garea está de presidente de la agencia EFE. Porque es un tío que se ha portado muy bien con ellos. Entonces, el rumor viene de la agencia EFE. Con lo cual, fíjate, lo estamos viendo ahora. El presidente baraja convocar elecciones el 14 de abril según la agencia EFE. Pues hay que tomarlo muy en serio. Desde luego, y más en serio si a los pocos minutos aparece Adriana Lastra, que es una de las manos derechas del presidente, y no desmiente ante los periodistas que insisten en sus preguntas, no desmiente esa fecha. Es más, habla literalmente, y no me quiero equivocar, sus palabras literales con respecto a un posible adelanto electoral eran las siguientes: acortaríamos la legislatura si, como usted dice, refiriéndose al periodista, no salen los presupuestos generales del Estado. Blanco y en botella. Y además lo que ha ocurrido, estas últimas declaraciones aludiendo a la exhumación de Franco el próximo viernes, el Consejo de Ministros del viernes dará orden para que se exhume Franco, a mi juicio no vendría sino a confirmar esas elecciones generales. Es decir, de aquí nos tenemos que marchar con Franco fuera del Valle de los Caídos, porque si no esto ya va a ser con Franco a cuestas. Un cachondeo. Con Franco a cuestas. Bueno, claro, era la gran promesa. Sabíamos que todo un país estaba esperando a ver qué hacía Pedro Sánchez con la tumba, con la momia de Franco, y no se van a ir sin sacarlo del Valle de los Caídos. ¿A dónde va a ir? No lo sabemos, porque ya sabemos que les ha salido el tiro en el pie en la Almudena, y eso, bueno, eso lo van a convertir en un parque temático. Lo único que han hecho, a mí ya, te imaginas que a la gente en general, no es que le da un poco igual, pero lo único que ha hecho con el tema de la momia de Franco ha sido resucitar, es darle votos a Vox. En principio, en primer lugar, en darle votos a Vox. Y resucitar, y que mucha gente resucitar el Valle de los Caídos, al que no iba nadie, y ahora acuden en masa, pero en peregrinaciones, a ver qué es eso, y han hecho, y les ha salido, bueno, el efecto está ahí. Te vas a elecciones, y te vas a elecciones porque todas tus políticas, al fin de cuentas, han salido al revés de lo que tú esperabas. Ese es el resultado. Me interesa mucho, Luis, suponiendo, porque ya estamos dando por hecho, tanto el olfato periodístico de aquí mi compañero y el mío nos dice que efectivamente esa fecha tiene muchos visos de ser real. En cualquier caso, en 48 horas lo confirmaremos, puesto que será la fecha en la que naufraguen esos presupuestos generales del Estado. Ponte que efectivamente vamos a elecciones el 14 de abril. Quiero que vayamos partido por partido, partido político por partido político, y me vayas diciendo partido como el Cholo, ¿no? en qué situación acudirá cada uno de ellos. El propio PSOE, ¿tú crees que es un buen momento para que el PSOE acuda a una cita electoral? Bueno, si te guías por lo que dicen los varones, pues los varones estaban que trinaban, decían, pero es que todo esto del relator, todo esto nos está llevando a la ruina. Es decir, mira la manifestación, que por más que digan que ha sido un pinchazo, todos sabemos que ha sido un éxito, porque fue una manifestación a prisa y corriendo, una cosa que muy improvisada, y bueno, al fin de cuentas 150.000 personas, y las fotos están ahí. Entonces, ha sido una demostración de fuerza de las derechas, como en el lenguaje guerra civilista que tanto les gusta. ¿Y cómo acuden a esas elecciones? Pues yo creo que PP, Ciudadanos y Vox, vamos a ver si
tiene algún efecto real la foto que vimos ayer. Es decir, si a partir de ahora Ciudadanos se deja de tonterías y sabe quiénes son sus aliados políticos y se deja de cordones sanitarios contra Vox como hizo en Barcelona. Esperemos que al señor Manuel Valls directamente le expliquen de qué va la política española, le expliquen que es Esquerra quien va a sentarse en el banquillo dentro de en menos de 24 horas. No son los de Vox, son los de Esquerra. Los de Vox son los que los ponen, los que los sientan. A ver, que alguien le dé a Manuel Valls una lección, 2 tardes de política española para que se entere el muchacho de que el mequetrefe francés, de qué va esto, ¿no? Y bueno, yo creo que llegan yo creo que es el mejor momento. Es decir, Abril es un gran momento para unas elecciones, porque la gente estaba ayer en Plaza Colón, muy cerquita de aquí de esta redacción, pidiendo a gritos, ¿no? O sea, que tú crees que es un mal momento para la izquierda y un buen momento para la derecha. Evidentemente, yo creo que yo creo que Sánchez se ha encargado de que esto sea, bueno, salvo que tú te creas a Tesanos. No me lo creo. No me lo creo. En concreto, el Partido Popular, que ha sido, y yo sospecho que seguirá siendo después del 14 de abril, el partido hegemónico de la derecha, ¿tú crees que Pablo Casado ya llega con el suficiente músculo electoral como para hacer un buen papel? Yo creo que Casado ha conseguido salvar los muebles después de ese desastre sin paliativos, de esa calamidad llamada Mariano Rajoy, que dejó al Partido Popular hecho trizas, junto a su vicepresidenta Soraya. Y creo que Andalucía le ha dado mucho oxígeno, le ha dado mucha vida al Partido Popular de Casado. Así todo, Casado tiene graves problemas internos dentro del Partido Popular que tendrá que ir resolviendo con el tiempo. Varios, si no enemigos, adversarios, gente que está incómoda. Alfonso Alonso, Núñez Feijóo, bueno, Borja Semper no pinta mucho, pero es una persona que de vez en cuando siempre un verso suelto al que siempre le gusta llamar la atención, y tiene que definirse. Es decir, es un partido popular que ha sido muy rotundo. Yo creo que dicen, bueno, esta manifestación fue un gran éxito para Vox. No lo sé. Yo creo, para Vox sí, pero el que da la iniciativa, el que llama a la comunidad, es Pablo Casado. Y el que está incluso en el centro de la fotografía, cosa que... A Vox se le vio muy incómodo en esta manifestación. Es decir, esa es la verdad. Es decir, acuden porque le llaman, porque no le quedan otra. La idea de Casado era atrapar a Ciudadanos. ¿A Vox se le ve incómodo en la manifestación? Se le ve... Dice, tiene que acudir, pero es que, claro, es que mira lo que pasó. Una manifestación por la unidad de España. Te voy a contar algo que no se ha contado hasta ahora. A ver. En el escenario donde estaba la gente, habían pactado una foto entre los 3 oradores del acto y los partidos políticos que estaban ahí, ¿no? Foro, PN, Vox, PP, Ciudadanos, etc. Y entonces resulta que Rivera en un momento determinado llega con toda su gente y empiezan a los codazos, y los de Vox, y acabaron, y dicen, oye, que estamos aquí. Casado se da cuenta de la jugada y dice, ah, sí, entonces Casado entra con toda su gente. Y entonces tienen que hacérsela, y ya viste, el de Vox salió allá, el de Ciudadanos, pero es que esa jugada, Ciudadanos quiso reventar esa foto para que se le vea, para sacar a Vox prácticamente de lo que era del encuadre. Del encuadre, exacto. Pues entonces, esa es la situación en la que nos vimos ayer. ¿Cuál era la estrategia? Y creo que le sale bien a Pablo Casado. Dejar atrapado, dejar encapsulado a Ciudadanos. Ya no te puedes ir de esta foto. Es decir, tú ahora ya has tenido la manifestación con Vox. Y a partir de ahora, tú no puedes salir ahora a decir, no es que a coquetear con el PSOE como tanto te gusta, salir a buscar votos socialistas, que es en lo que estaba ahora Rivera. Fíjate que no vino a Arrimadas. Curioso. ¿Será que a Rivera no le gusta que le hagan mucha sombra? De manera que de los 3 partidos que la izquierda llama la derecha o el Frente Reaccionario, que así les llama, Vox no hay duda de que está en un momento de vino y rosas, está en un momento dulce, en plena ascensión. ¿El Partido Popular lo dejamos en que está en un momento de consolidación? Sí, el Partido Popular está reafirmando el proyecto de Pablo Casado con muchas dificultades, sobre todo internas, pero yo creo que el Casado ha sabido leer lo que estaba pasando con el relator, ha sabido darle un marco, un guión, un discurso, y ha sido bastante eficaz. Y la tercera pata, ¿Esa gente? Pero déjame decirte una cosa.
yo sigo apostando en que Vox va a dar el gran campanazo. Si las elecciones son en abril, pues Vox va a obtener un gran resultado, porque es verdad que, digamos, Casado salva los muebles, permite que el Partido Popular no se hunda, pero tampoco van a crecer, porque el daño que les ha hecho Mariano Rajoy, el daño en la credibilidad es tan enorme que le va a costar mucho. Y aparte, claro, si tú vas por ahí diciendo, no, es que vamos a luchar porque el español se hable, y te encuentras que con Núñez Feijóo en Galicia, no, es que vamos a luchar por la unidad de España y tal, y te encuentras con Borja Semper hablando de la peluquera de Bildu, no, es que vamos a acabar con los chiringuitos, vamos a acabar con las televisiones, y te encuentras con que Juanma Moreno Bonilla está viendo cómo salva Canal Sur. Bueno, es que ya está bien, dices, es que no hay credibilidad, nadie puede creer en eso. ¿Cómo te puedo creer? ¿Cómo te puedo creer si tus propios varones te están boicoteando? Bueno, ese es el problema que tiene Pablo Casado. Y en Vox son todas, bueno, esperanzas, un partido nuevo, un partido con un discurso totalmente renovador. Pero tú, cuando dices de la campanada de Vox, ¿te estás refiriendo a que se produzca un sorpaso en la derecha? No, yo me estoy refiriendo a que esos 20, 23 escaños que le dan en las generales se pueden quedar cortos. A eso me refiero. Luego, yo también lo creo. Luego jugamos habrá que ver la ley DONT, habrá que ver cómo se juegan en distintas, porque cada autonomía se juega un partido muy diferente, y veremos. La tercera pata, Ciudadanos. Ciudadanos en Andalucía no le ha ido mal, ha sido un resultado, dentro de todo, bastante bueno. Habrá que ver cómo el votante de Ciudadanos, que venía de la derecha, si decide o no quedarse en este partido, en el cual pues parece teledirigido desde Francia, con un garicano que le manda saludos a Soros, con un Macron que dice vamos a vigilar la extrema derecha en Cataluña, con un Manuel Valls que dice que Vox es un partido nacional populista. Se lo diga Manuel Valls, que hace unos años expulsaba a los gitanos de Francia, ahora nos viene a dar lecciones de democracia. Bueno, habrá que ver cómo el votante de Ciudadanos, si se siente porque el votante de Ciudadanos, al igual que el votante de Vox, y muchos votantes del PP son votantes muy volátiles. Hoy te votan y mañana votan totalmente. Y más con tanta oferta electoral como hay ahora. El voto cautivo ya no existe. Quiero que veamos a Albert Rivera, precisamente el presidente de Ciudadanos, pedir elecciones. Parece que Pedro Sánchez le ha escuchado, para elegir un gobierno constitucionalista. A juicio del de Ciudadanos, el actual gobierno es cualquier cosa menos fiel a la Carta Magna. Vean. En segundo lugar, quiero decirles que hoy hay un antes y un después en esta legislatura. A Sánchez se le acaba la escapada. Señor Sánchez, pare todo esto y convoque elecciones ya. Queremos ir a votar los españoles y elegir un presidente y un gobierno constitucionalista. Lo tercero que les quería decir es que hoy estamos aquí para decirle no al separatismo y sí a España. Ya basta de que los separatistas nos marquen el camino y que el conjunto español estemos al servicio de los que quieren liquidar este país. Bueno, hemos visto, se refería antes Luis a los mensajes públicos a Soros, a las relaciones con el globalismo, a la influencia de los franceses que directamente y sin vergüenza ninguna dan instrucciones políticas a un partido español. Y ahora hemos visto también, y esto lo sabemos, yo lo sé de buena tinta porque tengo compañeros que estuvieron allí observando cómo se produjo esto, miembros de Ciudadanos repartiendo banderas de la Unión Europea, y has visto también a Albert Rivera con el fondo de banderas arcoíris. ¿Qué pintaban las banderas LGTB? ¿Qué pintaban y las banderas europeas en este momento, en el momento en el que la Unión Europea ha apuñalado a España por la espalda, protegiendo a Puigdemont, protegiendo a Marta Rovira y otros fugados que andan por ahí? Me parece que no fue la mejor escenografía la que ha elegido Rivera para dar su discurso. La bandera LGTB tampoco pintaba nada, y además, ayer era el día de la bandera española. Ayer tú lo viste en la manifestación, todo el mundo, esa fue la bandera, esa era la bandera por la cual la gente fue a defender, porque era más que todo sentirse protegido por esa bandera y hacerle honor a esa bandera. De ayer, de eso se trató la manifestación de ayer. Y estos van y te aparecen con la bandera LGTB. Bueno, pues nada. Albert Rivera ha estado en Telecinco, en el programa de Ana Rosa, tú lo sabes muy bien, el Periodista Digital, que es el medio al que pertenece Luis Valcarce, es un medio que habla de política, pero sobre todo y principalmente habla de los medios que nos dedicamos a la política. Bueno, pues no sé si habrás visto este corte del presidente de Ciudadanos con Ana Rosa Quintana. A ver. Mire,
Lo que decía usted, yo creo que da en el punto, da en la clave de todo esto. Si a los que quieren liquidar España les interesa Sánchez, hay que poner un presidente que no sea Sánchez. Es decir, si los que quieren demoler nuestra convivencia, nuestra Constitución, nuestra democracia, dicen, oye, que siga Sánchez porque nos interesa, eso nos tiene que hacer pensar a los españoles que Sánchez no es la persona adecuada para refortalecer este país, para unir a los españoles, para hacer reformas, para mirar al futuro. Así que creo que ese es un argumento fundamental. Cuando Junqueras y algunos consellers de los que dieron el golpe dicen que nos interesa más Sánchez que otro, yo con eso ya me alerto, porque bueno, este es el chollo para los separatistas, ¿no? Así que yo creo que van a intentar sostenerle, pero también es verdad que Sánchez es capaz de tirar adelante sin presupuestos. Ya, muy bien, y yo la pregunta que le haría, no sé si se le hizo a Ana Rosa, pero la pregunta de cajón es, muy bien, ¿y cómo se quita a Sánchez? Porque usted no tiene los votos suficientes para quitar a Sánchez, usted necesita un acuerdo con el Partido Popular y con Vox. ¿Cómo se quita esa? ¿Cómo va a acceder a votar a...? ¿Van a acceder a un acuerdo en común? ¿O va a ser la mamarrachada que hizo en Andalucía de reunirse a escondidas con Podemos para ver si la mesa de partidos o la mesa del Parlamento andaluz y no sé qué? ¿O van a hablar claro sobre...? Porque usted no tiene votos suficientes para quitar a Sánchez. Usted necesita al PP y necesita a Vox. Entonces decídase, o lo piensa hacer de la mano de Esquerra, señor Rivera, con los que votaron de la manito en Barcelona para hacer un cordón sanitario al partido de Abascal. Pues lo de quitar a Sánchez, se lo compro, pero explíquenos cómo se hace. ¿Cómo? Prisa, liquidación de existencia. Raquel, voy a dejar este libro para que la 3 pueda hacerle un primer plano a este libro de la editorial Foca, y que está... Muy bonito, un plano muy bonito, Raquel, mira. Que está escrito por aquí mi colega Luis Valcarce. Prisa, liquidación de existencias, y una fotografía que se adivina la cara de Juan Luis Cebrián. Es un libro que tiene 3 meses, 2 meses. Sí, no, ya tiene unos cuantos meses en el mercado, creo que salió allá por junio del año 2018. Bueno, la verdad que ha ido bastante bien. Yo creo que es una historia del Grupo Prisa, de sus inicios hasta ahora. Había muchas cosas que contar del Grupo Prisa. Hay que ser valiente para escribir esto, ¿eh? Y es una biografía, y hay que ser valiente como fue la editorial en publicarlo, porque otras editoriales se negaron, dijeron que el libro estaba muy bien escrito, pero se negaron a publicarlo. Pero más que valentía, lo que hay es mucho trabajo de documentación. No se trata de un libro que ataca indiscriminadamente y que destila odio contra el Grupo Prisa, ¿no? Es el producto de una investigación periodística. Ahí está la vida, en muchos casos, muchos aspectos jamás contados de Juan Luis Cebrián al frente del Grupo Prisa. Y abarca precisamente, es el primer libro que abarca el auge, el inicio, el auge y la caída de Juan Luis Cebrián a los mandos del Grupo Prisa, porque el libro se acabó de escribir el día que Juan Luis Cebrián es despedido por la Junta de Accionistas de Prisa y ya solamente queda como presidente de honor del grupo, ¿no? Esto además creo que estamos viendo imágenes de una entrevista que no sé si la haces tú o la hace algún compañero tuyo, porque es de Periodista Digital. Entiendo que ha debido ser una entrevista anterior a la publicación del libro, en ningún caso posterior. Esa entrevista yo creo que tiene muchos años, ahí se le ve bastante joven y radiante a Cebrián. Yo creo que esa entrevista tiene varios años. Cebrián, la pena es que bueno, no quiso acceder. 2 veces me canceló la entrevista y bueno, hay cuestiones que hubiesen sido interesantes, aunque a mí no me hubiese sorprendido las respuestas de Juan Luis en muchos de esos temas. Pero bueno, hubiese sido interesante también incorporar la visión de Cebrián, la voz de Cebrián sobre algunas cuestiones. Él se negó, él sabrá por qué. También es verdad que el libro estaba, su futuro, en esos días su futuro en el Grupo Prisa colgaba pendida de un hilo y probablemente estaba más preocupado en darle una entrevista como si lo hizo a Vanity Fair para que le saque guapo y no le hiciera preguntas que le incomodasen. Si te digo que Prisa ha escrito la narrativa cultural y política española desde hace 40 años, casi en régimen de exclusividad, ¿me estoy equivocando mucho? No, yo creo que el diario El País, sobre todo, moldea como un artesano del barro al hombre, al español de la transición. Y luego, y crea
eso que se llamó el consenso, que ellos llaman el consenso, ¿no? Es decir, que son las reglas de juego en las cuales se va a jugar el partido de la democracia española en los últimos 40 años. Ellos dicen quiénes juegan, quiénes no, ellos marcan las líneas y ellos dicen la izquierda acaba aquí, la derecha acaba aquí y todo lo que esté fuera es crispación. Todo lo que esté fuera es crispación. Es decir, si tú no juegas dentro de las reglas que ellos imponen, pues tú eres eres la ultraderecha, eres la TDT Party, eres todo lo que está, eres grito, eres ruido, eres algo que no va acorde a la democracia, porque la democracia la trajeron ellos. La democracia son ellos. Es curioso que ellos fueron los primeros en enseñar a los franquistas, cuando el Grupo Prisa está formado, eran todos franquistas. Polanco era franquista, Cebrián era franquista, director de informativos de Televisión Española, y Ortega Portorno también había militado en había tenido simpatía por el régimen, con lo cual, pero ellos iban por ahí señalando. De alguna manera... El papel, parece que nos legitima el papel el 23F, ¿no? Sí, el 23F es crucial en ese sentido, porque ellos dicen, con la Constitución salen adelante, y parece que ellos son los que pararon el golpe. Tú escuchas hablar a Juan Luis Cebrián y pararon el golpe. Hay que reconocerla que tuvieron un papel valiente, pero no fueron los únicos. Hubo un cámara de Televisión Española que se jugó la vida para que podamos ver esas imágenes, por ejemplo. O hubo Diario 16. O el mismo García en la SER en ese momento también tuvo un papel, el Diario 16, bueno, pero quiero decirte, ahí hubo varios que jugaron un papel importante. Diario 16, que lo dirigía Pedro J., pues siempre estaba la pica de ver quién había salido antes, ¿no? Pero bueno, en ese caso, eso es lo de menos. El problema es que después el Diario del País, que pasó a ser que era un proyecto colectivo, un proyecto de mucha gente, porque ahí había muchas familias del posfranquismo, y la idea era hacer un diario liberal, un diario abierto. A partir del 82-83, que es cuando Polanco se hace con las riendas accionariales de Prisa, a partir de ahí empieza a ser un diario a favor de los intereses de la cuenta de resultados de Polanco. Y a partir de ahí todo gira en torno a los intereses de Polanco. Por lo tanto, es un diario gubernamental que apoya a Felipe González. Con el PSOE tuvo muchas fricciones, pero sobre todo muy de Felipe González. Felipe González y sus ministros. Algunos de ellos con los cuales había una... bueno, Cebrián mismo en sus memorias dice, yo ponía ministros, ¿sí? A Javier Solana, por ejemplo, lo puso él. Y que era amigo suyo, amigo de pupitre en el colegio del Pilar. Y eso fue lo que hicieron, por un lado, y sobre todo Pujol. Ahora Felipe González nos viene a decir qué es lo que hay que hacer en Cataluña y se lleva las manos a la cabeza por la figura del relator. Pero él también tuvo mucho que ver en tapar y en la connivencia con el nacionalismo, como también lo tuvo José María Aznar a posteriori, pero sobre todo cómo le pidió a Polanco y a Cebrián que taparan el tema de banca catalana, que era un caso que había destapado el Diario del País. ¿Cuándo empieza el declive? Porque Prisa durante los 80 y los 90 y principios de los 2000 también es en fin, una estructura de poder que trasciende lo estrictamente mediático, súper poderosa. Mira, en el año 2006, si hubieran tenido un poco... Es fácil hablar a toro pasado, ¿no? Pero el Grupo Prisa se gasta 2.000 millones de euros en una OPA a Sogecable. Ese mismo año, Google, por mucho menos dinero, compra YouTube. Es decir, mírate los dos paradigmas, mírate quién estaba mirando el futuro y quién estaba mirando el pasado. Eso fue una decisión empresarialmente ruinosa para Prisa y fue la que le lleva a tener que deshacerse de todos sus activos. Y hoy el Grupo Prisa malvive no de la cadena SER, no del país, sino de Santillana, de lo que hizo, de lo que creó en los años 60 la editorial Santillana. Jesús Polanco y Pancho González, que era su socio. Hoy la caja de Prisa, la mayor caja, viene de Santillana y sobre todo del otro lado del charco, de América Latina. Es decir, al fin de cuentas, todos sus activos, ese diario global, nada. Ese diario que iba a ocuparlo todo, pues nada. Es decir, finalmente no supieron ver lo que venía y hoy se tienen que conformar con ser un grupo que tiene una poderosa editorial, un poderoso grupo editorial, habiendo pagado peajes políticos en todos los países en los que se asentó, y con un diario que tiene una cabecera que todavía tiene cierto prestigio, no en España, pero sí fuera, y una radio en franco declive. En eso se ha quedado el Grupo Prisa con una deuda de hoy estará en 1.500 millones,
que seguramente encontrarán la forma en que de a poco la paguemos entre todos, ¿no? Así como encontraron a Soraya, con la que se ve en el Wellington, y le echó un gran favor para que, bueno, para que puedan hacer, para que algún banco les pueda echar una mano, o la misma Telefónica les pueda echar una mano. Entiendo que esa historia, la de Soraya, la del Partido Popular y la relación con Prisa y con Juan Luis Cebrián, la contarás de manera profusa y al detalle en este libro, Prisa, liquidación de existencias, editorial Foca, www.foca.es. Aquí, entre otros muchos lugares, podrán interesarse por ese libro y comprarlo, que yo se lo recomiendo. Y en Amazon. Gracias, Rafa. Mil gracias, Luis. Era Amazon, buen detalle. Nos vamos a la publicidad y luego tenemos con todos ustedes que continuar la programación de Intereconomía a las 6:30. Mi compañero Javi Torres. Mil gracias.